noches, feliz lunes para todos, Muchas gracias. Arriba, arriba, arriba. Qué ánimo que tiene este estudio, por favor, El viernes, que es mi último día, tengo que ponerme al día con todos, Gracias por acompañarnos. Lunes intratables, aquí con todos los temas, pero un sinfín de cosas que han pasado a lo largo de este fin de semana. ¿Cómo andan, caballeros, chicas? ¿Todo bien? Bien. Un beso grande. La señora Liliana Franco, abuela de Simón. Vamos. Sí, el babero. La abuelita de Intratables. Sí, acá están diciendo... Bueno, no repetimos, pues son tremendos. Sí, barbaridad. Son tremendos, Diego, mejor no nombrarlo. Bueno, comenzamos el programa, importantísimos invitados, todos los temas, un fin de semana cargadísimo a nivel político y lo vamos a tener aquí en Intratables. Espontáneamente ante el fiscal Tayano. Recuerden ustedes que es Tayano quien pidió investigar a Bernie, a la fiscal Fein y también al ex jefe de la policía Di Santo por las irregularidades cometidas en el departamento de Nisman. Para el fiscal, esas irregularidades fueron exprofeso para desviar la investigación. Bernie se presentó, acaba de suceder, y le dijo en esta audiencia con el fiscal que él llegó junto con el juez para un poco sacar del ruedo esta contradicción en la que él mismo había incurrido en declaraciones periodísticas diciendo que llegó antes. Él dijo que cuando llegó el juez ya estaba, que todo era confusión, que no sabía si la persona que estaba en el baño era Nisman o no y si estaba viva o muerta. Bueno, eso le dijo el fiscal Tayano. Lo va a tener que poder probar, porque en las declaraciones periodísticas que había hecho posteriores a aquel 18 de enero de 2015 dijo lo contrario, es decir, que hay muchas contradicciones y está complicado. Un anticipo y uno de los temas, Bernie cara a cara con el fiscal. Bueno, se le sigue complicando la cosa al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, porque aparecieron más vuelos privados pagos con la plata de la provincia de Buenos Aires. En este caso, Luis Majul anoche nos mostró el vuelo polémico a La Habana, Cuba, para sacarse una foto con Fidel Castro, que finalmente no fue la foto con Fidel, sino con Raúl Castro. 21 de julio del 2015, acompañado de la nena, la modelo Giselle Berger, Luis Chiche Peluso, Lautaro Mauro, Julián Colombo, Oscar Campana, y se contrató a la empresa del señor Gustavo Carmona otra vez. Siempre aparece la misma empresa. ¿Cuánto? 1.740.000 pesos plata está investigando el fiscal Garganta, posiblemente de la provincia de Buenos Aires. Claramente no era un viaje institucional, era un viaje de campaña, pero lo que se está investigando es que se pagó esto con plata de la provincia de Buenos Aires. Los vuelos de Scioli, hoy aquí en Intratables. El balance de fin de año. La reflexión sobre todo lo vivido en este 2016 es utilizada por los políticos para nuevos ataques y chicanas. Desde el gobierno buscan una autocrítica que les permita comenzar el 2017 de la mejor manera. La oposición entiende que resaltar los errores del oficialismo puede ser el puntapié para posicionarse para la elección que se viene. Fin de año picante. Mauricio Macri y el primer año de gobierno y el final de lo que fue este retiro de Chapatmalal. No fue magia, parafraseando por supuesto a la expresidente Cristina Fernández, no fue magia, era sentido común. Se generó una expectativa de cambio mágico, ¿no? Y creo que eso es lo que de lo que nos tenemos que alejar, ¿no? De los líderes mesiánicos que generarían un cambio increíble, o los superministros, y no, somos los argentinos, y entendiendo nuestras limitaciones y entendiendo que cualquier atajo que queramos tomar nos vamos a volver a dar la piña. Claro que no esperamos magia. Sí, al menos esperamos cumplimiento de las promesas de campaña. El camino arrancó con las mejores, digamos, con las grandes medidas bien tomadas y con buen impacto. Creo que trabajamos muy mal el aumento de las tarifas, políticamente, muy mal. Eso se podría haber solucionado de otra manera. Resolvimos bien como país la salida del default. Creo que resolvimos muy mal como país el tema tarifas. Realmente pensábamos que iba a arrancar antes la reactivación económica. Tenemos un atraso de 2 o 3 meses en esos indicadores. Sin embargo, también sabemos que vamos bien. Este año ha sido suficiente para que los que habían olvidado cuáles eran las consecuencias de estas políticas vuelvan a entender que lo nuestro no es una cuestión de oposición, que nosotros creemos en otro país, que creemos en otra patria. No nos estamos oponiendo a algo, no queremos esto. Si la economía de este país
este año lo hubiese llevado adelante un hombre como Lavagna, que era parte de nuestra propuesta política, a la Argentina le hubiese ido mucho mejor. Es decir, hay actores que están en la oposición que son idóneos para ocupar un cargo y ayudar al gobierno nacional. Yo soy justicialista, Mirta, y soy el presidente de la Cámara y fui incorporado en este espacio por el presidente de la Nación. El gobierno mira demasiado bancos, mineras, grandes empresarios, esperando la mágica inversión que no aparece. Macri se puso un puntaje de 8 en el gobierno. ¿Usted qué puntaje le daría? La gente no creo que esté pensando eso, para nada. Cuando ve su economía familiar o la propia clase media, se dejó llevar por el entusiasmo de la palabra cambio y hoy ve que fue un cambio para atrás. Si tengo que jugar el primer año, sí. le pongo un 6 en política y un 3 en economía. Si sumamos la cantidad de pobres que hay, la cantidad de indigentes que se han agregado, a lo mejor el 3 en economía es demasiado alto. Lo único que yo puedo decir es que nos faltan 2 puntos para llegar al 10. Bueno, todos van poniendo notas, el primer año de Macri, hablaron absolutamente todo, fin de semana muy cargadito, ¿no? Me interesó lo que dijo Macri, ¿no? Porque Macri dice, se generó la idea del cambio mágico, se generó. Impersonal. ¿Quién lo generó? Ellos lo generaron, digamos. Para empezar hay que decir que Macri, el gobierno de Macri generó la idea de que ellos llegaban y automáticamente iban a llover las inversiones y se iban a dar todos los cambios. Es interesante la encuesta que plantea Management and Fit, que se conoció este domingo fin de semana en el diario Clarín, sobre la aprobación de la gestión de Macri a casi un año de la gestión. El 43%, 43,1%, cree que la gestión de Macri fue negativa o muy negativa. Y el 25,9% cree que la gestión de Macri fue positiva o muy positiva. Sobre el cumplimiento de promesas, que es un tema que hemos debatido mucho acá, si Macri está cumpliendo o no con lo que dijo en la campaña, el 51,6% cree que Macri no está cumpliendo, más de la mitad dice que Macri no está cumpliendo sus promesas de campaña. El 34% cree que está cumpliendo de modo parcial y solamente el 7% cree que Macri está cumpliendo totalmente las promesas de campaña. Me parece que estaba bien plantear por Massa quiénes fueron ganadores y perdedores de este año de gestión de Macri, sabiendo que el sector agropecuario es un claro ganador hasta ahora, la minería otro, pero empezar a analizar por qué construcción, línea blanca, supermercados e industria en general hasta ahora son los grandes perdedores. Pablo, un gusto que estés con nosotros. ¿Tu balance de este primer año? Bueno, evidentemente hizo muchos deberes en lo macro y se olvidó de lo micro, ¿no? Un poco salvando las distancias porque el momento fue mucho peor. A la Alianza le pasó algo de eso, ¿no? El arranque, deprimir el consumo. Y metió mucha expectativa también. Claro, cuando ganó. Es típico argentino, ¿no? El péndulo que va de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristina Kirchner le puso a ese asado las piñas, el carbón, y cuando se le acabó el carbón y las piñas puso los muebles de la casa, ¿no? Entonces ese consumismo así no iba a poder seguir. Ahora, ir al freno total, te pasa esto, que a fin de año tiene que dar como un festival de bonos y de cosas y el consumo está muy deprimido. Me parece lo peor es que no tenga conciencia de esto. Creo que entró en el juego en la entrevista que le dio a varios diarios del interior de autocalificarse. De ponerse ese 8. Un 8. Claro. Con lo cual, digamos, lo grave no es que haya problemas pendientes, porque sabíamos que la herencia era muy grave, que este gobierno generó más problemas, y decir que tiene 8 es que cree que tiene muy poco para mejorar. Claro. Esa sería la noticia. Pero más está haciendo algo muy distinto. Yo planteo lo siguiente, fíjate. El gobierno de Mauricio Macri evidentemente ha decidido que como es un gobierno, una coalición de gobierno que tiene minorías en el Parlamento, vos fíjate que tiene 1/5 del Senado, 1/3 en diputados, 5 de los 24 gobernadores. Ahora, ha decidido comprar gobernabilidad con plata. Sí, entonces arregló, por ejemplo, la CGT, le dio prácticamente los 30.000 millones de pesos adeudados a los sindicatos. Que se lo debía. Todo junto. ¿Y cuál fue la devolución? No le aprueban de ningún modo, va a pasar la reforma laboral que el gobierno quiere llevar adelante. Ejemplo 1. Movimientos sociales. Bueno, está bien, pero esa es la contracara. No importa el juicio de valor que cada uno haga. ¿Qué más qué más va a entregar? Uno se pregunta, a cambio de gobernabilidad. A los movimientos sociales está haciendo una erogación fiscal de 70.000 millones de pesos. Tiene por lo menos a 3 movimientos sociales como la CCC, Barrios de Pie y las organizaciones de economía popular. Del lado del gobierno hay relativa calma en este mes de diciembre. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Entonces uno se pregunta si Macri está dispuesto a hacer o no el cambio que la gente votó. Lili.
En el gobierno están convencidos que la gente, la mayoría de la gente, los aprueba. Se basan en encuestas, por supuesto, y se basan también en la convicción, y por eso del retiro de Chapatmalal surgió una conclusión. Tenemos que cambiar la forma o mejorar el mecanismo para estar más cerca de la gente. Hoy Macri sorprendió apareciéndose en la casa de un obrero, creo que de la construcción, en Moreno. Ajá. La idea es que ellos creen que ellos están teniendo una buena comunicación por parte de la gente sabe que las cosas están difíciles, no es que creen que está todo feliz y que la gente está contenta, y creen que los apoyan. Y se basan en encuestas, por ejemplo, hay una encuesta de la Universidad de Belgrano que se conoció hoy, que dice que el 61% de la... El 61, escucha, sí. 61% de la gente volvería a votarlo, a pesar de que califican negativamente casi todo el tema económico, etcétera. Sí, hay muchas encuestas y muchos trabajos que se hicieron el fin de semana. Pino, ¿cómo anda, caballero? Ya voy, chicos. Pino Solana con nosotros, ¿eh? ¿Cómo evaluamos este primer año? ¿De dónde venimos y a dónde fueron? Bueno, a mí me parece un año que hemos perdido muchísimo tiempo. ¿Verdad? Es un gobierno de manifiesta mediocridad, diría. A mí no me gusta eso de poner notas, clasificaciones. En general, veamos cuáles son los resultados. Reactivación industrial no vino, sigue cayendo la producción industrial, cayó en la construcción, el índice de pobreza aumentó. Nos contaban pobreza cero. El caballo blanco de la institucionalidad, Pablo, no se puede modificar leyes por decreto. Lo hizo con la ley de tierras, lo hizo con la ley de medios. Y tampoco, ¿en qué estamos mejor? No, y tampoco se puede hacer groserías que debería haber una ola de respuesta, como esta última modificación al blanqueo para permitir que sus familiares directos, como por ejemplo la esposa que comparte bienes gananciales con el esposo, puedan blanquear. Entonces me parece... ¿Y alguna buena? ¿Alguna buena? No, ni tampoco se puede aumentar por decreto 700 millones de dólares al soterramiento del Sarmiento, a su primo Calcaterra, ex socio. Estas cosas, ni tampoco se le puede perdonar 1.200 millones de dólares al magnate inglés Lewis, íntimo amigo de Macri, que es el dueño mayoritario de Edenor. Como tampoco se le puede perdonar 19.000 millones de dólares a las compañías eléctricas que no hicieron las inversiones que debieron hacer desde hace muchísimo tiempo. Pino viene para el 2, me parece. Luis Sigona con nosotros. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda usted? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Hay algo bueno? ¿Es todo malo? Porque según, yo veía el trabajo de las encuestas que plantea Liliana, digo, hay números como muy negativos, pero hay una cuota de optimismo. Digo, ¿y ese optimismo en qué se centra? ¿De dónde veníamos? Realmente sí hay una necesidad de creer. De creer. Los que han hablado antes que yo han descrito la calamidad que ha acontecido en este año. A mí no me sorprende en lo absoluto, yo no esperaba otra cosa. Macri es un representante de los sectores monopólicos de la sociedad argentina, mintió descaradamente cuando dijo en un discurso que en su gobierno no iba a haber impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es exactamente al revés. El proyecto que han mandado aumenta, ya aumentó desde que está él en el gobierno de 1 millón a 2 millones de personas los que están pagando el impuesto. Pero les hago una pregunta y se la traslada a todos, porque son 4 años de gestión. ¿El primero que cumplí con todo? ¿A todos le hacemos el primer año porque decimos pobreza cero, primer año? Yo no creo. Ni en el último, ganancia cero, en el primero ya sabemos que no. Yo no creo que todo deba cumplirse en el primer año. Yo lo que digo es que lo que está aconteciendo en el primer año, yo no lo atribuyo a negligencia, ignorancia o incapacidad, sino que esto es la política neoliberal que para mí era previsible que Macri. Ganando Macri. Voy con Natalia. Después Massa también abrió un capítulo, ya voy con Pitrola y con todos los invitados. Dijo, si hubiese ganado Scioli estábamos peor. Esto dice Massa, el hombre que yo creo que sí, trabajó estaríamos mucho peor, porque básicamente no podría haberse ahondado como se ahondó en los casos de corrupción, que son tremendos en la Argentina, son únicos. Lo que sí es cierto es que el gobierno... Abrió algo bueno, Natalia, porque parece que el tema de la corrupción... y la posibilidad de que estemos todo el tiempo criticando también al gobierno
en todos los errores que ha cometido, que no son pocos, porque por ejemplo al gobierno, a mi entender, le falta política, le falta manejo político y una bomba que tiró Emilio Monzó. Estás del lado de Monzó, vos. Me parece que es interesante lo que él plantea. Ahora bien, a mí me parece, dentro del volcán en el que vivíamos a diciembre, con la corrupción tapada por los voceros periodistas del gobierno muy bien pagos a esta situación, me parece que en calidad democrática o institucional estamos mejor. Bueno, abrió Solá, ahí va con creo usted. que el gobierno comete muchos errores. Solá le puso una errores... mejor nota a lo político y a lo institucional que a lo económico. Ahí tenemos que nivelar por un lado y para el otro. A mí el tema de la corrupción que abre Natalia me parece un tema interesante. Diego, bienvenido. ¿Cómo anda, señor? Bien. Para aclararle a Pablo, el asado no se hace con piña. Hay un problemita, hay un problemita con el micrófono, ya lo arreglamos, sí. No, ya va. ¿Cuándo te censuraron acá? ¿Cuándo? Ya arreglamos el micrófono. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Bienvenido, Pino y yo lo hacemos con piña. Ya vamos, Ridículos. Arreglamos eso, ya. Vamos. Para mí me parece importante. Primero, teniendo en cuenta los números de la encuesta que dio Lili. Está claro que el gobierno este año vivió del descalabro y la corrupción del gobierno anterior. Claro. Digo, ¿qué te dice el gobierno? Bueno, estoy dando 2 pasos atrás para reorganizar las cosas y vas a ver que vamos a pegar el salto para dar 3 pasos para adelante. Pero los 3 pasos para adelante está por verse, y si no lo llegamos a dar el año que viene, que uno comienza a mirarlo otra vez con mucho escepticismo, me parece que para las elecciones del año que viene no les va a alcanzar con el desastre que les dejó el kirchnerismo atrás. Perdón, y el otro son punto, esos números, Lili? La encuesta dice: el 61% repetiría su voto a la presidencia el año pasado, o sea, ratifica el ratificaría. voto. En tanto que el 33% lo cambiaría. Esto es un sondeo de la Universidad de Belgrano, pero cuando les preguntan por la gestión económica del gobierno, la calificación entre 5 y 6 puntos fue muy negativa. 5 o 6. 5 o 6. Pero otro punto importante, cuando daban los ganadores de este primer año, Johnny, habría que agregarle un sector más que ganó y ganó muchísimo. ¿Cuál? Como ganan siempre. Los bancos. Es el sector financiero. Se volvió a hacer una bicicleta. Este año tremendo, con las Levax al 38% de entrada, venían con los dólares, lo cambiaban a pesos, los ponían a 38%, lo volvían a cambiar, hacían ganancias que no existen ni. Con el campo no están en desacuerdo que le haya ido bien al campo. Le va bárbaro, de hecho, pero no está mal que le vaya bien al campo. ¿O por qué no? A todos los argentinos nos tiene que ir, a todos. Ya pasó el chiste, pero decía que los asados con piña no se hacen. Con piña hacen los que no saben el asado. O sea, si el gobierno está haciendo asado con piña es porque hay algo que está haciendo mal. 5 minutos. No se hace. Y el asado no se hace con piña. No importa. Lo hace con piña. Se prende el fuego. Después, 2 cosas que tienen que ver con los números. A ver. Liliana, si el 60% no son míos. No importa. Estoy diciendo que si él ratificaría el voto, el 60% del 50% que lo votaron. O sea que hoy tiene un 30%. Eso es lo que ha bajado. Claro que no. El 60% no del total del electorado. El 50% que lo votó, el 60% lo volvería a votar. Expliquen, por favor. Solo el 33% lo cambiaría. Lo que te está diciendo. No me entendés, Liliana, lo que voy a decir. No. Del 50% que lo votó, el 60% lo votaría. Lo volvería a votar. Analizar encuestas. Si ya sabemos lo que significan las encuestas. A ver, no intentes tirar la pelota afuera. No intentes tirar la pelota afuera porque esto no es una encuesta, sino de lo que ya votaron. Liliana acaba de decir un dato muy importante que tiene que ver con el termómetro de la gente. De los que lo votaron, ¿sí? De los que lo votaron, porque se lo volverían a votar porque ya lo votó. ¿Sí? No estamos hablando del que no lo votó. Repetiría su del voto. 50%, los que repetirían el voto es el 60%. Un 30%. Muy bajo, del 50 al 30%. Pero con una contracción del consumo del 8%. Con una caída de la industria. Entonces, si en Chapadmalal se reunieron para hacer una autocrítica, primero, el número 8 es una locura porque no tienen casi nada para mejorar. Tienen que arrancar de abajo, porque hay mucho por hacer. Con un 4 hubiese estado bien ser autocrítico por el contexto, por la herencia, por todo, no pudimos hacer mucho, no pudimos eliminar ganancias, no pudimos bajar la inflación, no pudimos parar los despidos, no pudimos contra el tarifazo. Tenemos un 4. Vamos a mejorar, señores, porque hay mucho por hacer. Tiro un fosforito, no es mi función porque tendría que estar ahí donde está Liliana Franco. Pero en esas encuestas, Diego querido, mucha gente sostiene, no lo volvería a votar, pero tampoco votaría para atrás. Pero esa encuesta atención con este dato. Atención con este dato. ¿Está incluido en la encuesta eso? Sí, preguntan. ¿Qué harías? No tiene claro. Planteaba Massa, ¿qué hubiera pasado si eso es contrafáctico? Nunca se sabe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no ganaba Macri? Bueno, vos lo planteaste un día acá también con el gabinete. Por eso, yo decía, no, pero esta es concreta, no era cuestión. No, ya voy pato, sí. La cuestión de revisar el gabinete de Scioli y te ibas a encontrar con que hoy Alberto Pérez, que no puede salir del país,
país iba a ser nuestro jefe de gabinete, o Diego Bossio, nuestro ministro de Planificación, o Gustavo Ferrari iba a estar en la inteligencia. Eso por un lado. Cada uno sabrá qué país hubiéramos tenido con Mariotto en Cultura y Medios, o Bernie, que tiene un problema bárbaro con Nisman en seguridad. Ahora, yo coincido con algo que decía Brancatelli respecto a, bueno, es una pérdida bastante pronunciada. También es cierto que en base al contexto puede no ser tanto. Pero vamos a los sectores perdedores. Yo focalizaba recién en los ganadores, sector agropecuario, sector minero, campo. ¿Qué tenemos? Bueno, agropecuario, campo, minero, financiero. Ahora vamos a los perdedores. Vamos a los perdedores. Construcción, destrucción de 50.000 puestos de trabajo. Línea blanca, cayó muy fuerte el nivel de ventas. Supermercados, cayó el consumo en todos los meses del año. No hubo un solo mes del año que mejorara el consumo con respecto al consumo. El consumo bajó. El consumo bajó. Industria. Pero los señores Lozano y Facundo Moyano son serios para nosotros. Nos dijeron que en el 2014 hubo 400.000 despidos. Dramáticos también, ¿no? Industria. Cayó la industria textil, cayó la industria automotriz, cayó la producción de cemento. Con lo cual se puede ver de las dos maneras, como dice Gustavo, perder solamente el 30 y pico % con estos niveles, pero también perder el 30 y pico % de votos. Ese 30 y pico %. Tengo lista de espera. Es correcto el análisis que hace Diego. Esa encuesta, aunque yo no creo en ninguna de estas, pero es una muestra parcial que hace la Universidad del Grano, ¿correcto? Bueno, pero no todas son un desastre. ¿Sabés qué es lo que está mostrando? Que la clase media, que es la que acompañó y le permitió el triunfo a Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, es la que le está reclamando a Macri, que es la que pagó el ajuste. ¿Quién pagó el ajuste? Bueno, está bien. Más allá de todos los bueno, ahora preguntamos esa clase media dónde iría, porque esa clase media que repartían Massa y Macri, ¿qué votaría, qué cambiaría o dónde iría? Néstor, ¿cómo le va? Paulo, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que la crisis política que ha armado Emilio Monzó es una crisis política al interior de la alianza de gobierno. Es el tercer hombre en la sucesión presidencial. Tiene que ver con esas encuestas. Hay una crisis política. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Macri ha fracasado en sus propias premisas, no en las del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Dijo que teníamos con la devaluación una salida exportadora. Todo al revés. Tenemos una avalancha importadora. Dijo que iban a reactivar la economía al salir los cepos. Tenemos una recesión económica que después prolongaron, dijeron, la promesa es para el segundo semestre. El segundo semestre es una caída brutal. Octubre, 8% caída industrial, 18% la construcción. Y quiero decir algo, la dolarización de las tarifas, que es la promesa de las inversiones energéticas para salir la quiebra que nos dejó el kirchnerismo, está fracasando. Porque YPF, de mayoría estatal, anunció 1.700 despidos. Pero la gente, en el mar de una caída. ¿La gente extraña a Cristina? No, bueno, acá viene el tema. Bueno. Yo creo que ¿por qué hay nada más? ¿Por qué lo planteaste? Macri o Cristina. Hice una pregunta como si, digo, la gente no deje afuera, pasa. Perdón, ¿cómo? Creo que el Frente de Izquierda va a pegar un gran salto. Y Massa está disputando, pero con mucho maniobrerismo. Porque él dice que estuvo muy bueno el pacto con los fondos buitre y acompañó todas las leyes del ajuste. Pero si no iban a votar todos eso. Yo creo que el pacto con los fondos buitre es el origen de un endeudamiento insostenible y del ajuste que estamos viviendo los argentinos. O sea, mal el acuerdo con los holdouts. Carla, ¿cómo te va? Un gusto. Carla Carrizo con nosotros. Un placer. No, bueno, yo creo que hay que contextualizar un poquito. La velocidad de las insatisfacciones tiene que ver con que es la primera vez que en Argentina gobierna un presidente que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. En ninguna de las dos cámaras. Y entonces, ese es el contexto en el que tenemos que ver el famoso gradualismo, en el que todos estamos un poquito, obviamente, padeciendo. Ahora, vamos a ver los logros. A ver, primera cuestión. Algo bueno, vamos todos cortitos, que somos muchos, yo vuelvo. Como dijo Débora, en ese contexto, la primera, ¿qué se desmitificó? Se desmitificó la idea de que un gobierno peronista podía tener gobernabilidad en la Argentina. Entonces, gobernabilidad parlamentaria, un éxito total. Sobre 41 leyes sancionadas de entre las dos cámaras, el 36,7% fueron preferencias de Pero ahí es gracias a todos, El 36,7%. Entonces, las calamidades son compartidas. Solo el 32% de las preferencias del Poder Ejecutivo y el 9% de las preferencias del Frente Renovador. Segunda cuestión, gobernabilidad del espacio público. Es decir, obvio que tuvo un costo. Sí, gobernabilidad pero tuvimos dos cosas que la Alianza no tuvo, que era un gobierno que tenía un poco más de mayoría. Es decir,
gobernabilidad parlamentaria y control del espacio público. No hubo conflicto social, es decir, obviamente que implica un costo, el costo de la negociación. Y entonces, el tema es que Cambiemos no es la alianza y este es el aprendizaje. La alianza que era una coalición que estaba compuesta por qué cosa, dirigentes radicales, una base electoral peronista, el FREPASO. Cambiemos algo nuevo, el PRO que tiene dirigentes peronistas, una base social electoral radical. Ya vuelvo por ahí. Entonces, son cosas distintas, pero perdón, quería cerrar. Dale. ¿Qué no me gusta o qué me parece que es el déficit? Justamente el tema de la corrupción. Sobraron denuncias, faltó justicia. Ajá. Entonces me parece que por eso el tema de Milagros está ahí. Es un tema abierto. Señor yo rápido te digo, Levina, ¿sabés que no entiendo yo? A ver, fuego amigo de este gobierno. Que lo estén criticando Pitrola o Pino al gobierno me parece absolutamente entendible. Pero este fin de semana, Miguel Ángel Broda es el economista de los empresarios por excelencia. Hay una absoluta ligazón entre lo que imaginaba Cambiemos y lo que es Broda. Broda dijo este fin de semana lo que pasaba en el equipo económico. Pratgay prende la calefacción y Sturzenegger prende el aire acondicionado. Broda es el asesor de decenas de empresas extranjeras. El gobierno está desesperado por inversiones y el principal asesor dice eso del ministro de Economía y el presidente del Banco Central. ¿Qué hacemos con las clases bajas? ¿Qué hacemos con la gente pero que el gobierno tiene que cuidar el fuego amigo. No, bueno, pero digo, si le damos bolilla a Broda o alguno... Este fin de semana, decime en condición de qué dijo el asesor Rosicher, vengo de la cultura marihuanera. ¿Qué le aporta al gobierno con todo lo que tiene el gobierno en este momento? Pero digo, si fuéramos a ese tipo de planes económicos, ¿cuánta gente queda en el camino? Eso que dice no me parece muy grave. Me parece más grave de pronto aquellas cosas que son irreversibles, porque si haces una política económica en un sector que te va bien, te va mal, eso es reversible. Lo que es irreversible es lo que están haciendo con la minería, por ejemplo. Claro. Porque eso es un daño para siempre. Y habiendo evidencias absolutas de que están contaminando a troche y moche, la política ambiental es cero. Es decir, independientemente de los regalías, aunque ganes plata, perdés. Si vos aplicás la ley ambiental, las mineras tienen que parar y puedes negociar lo que querés con eso. Exacto. Eso no lo están haciendo. Pero tenés las provincias mineras, los gobernadores que le ejercen presión al gobierno. No me importa. La ley ambiental le meten presión federal y lo que digan los gobernadores, si yo quiero mi le meten presión, pero el gobierno define. El tema del 8. Él puede decir 8, como Cristina podría decir por la misma situación 15. Ese no es el problema. El problema es si él piensa que es 8. Si él llegase a pensar que es 8, estamos en problemas. Si él dice 8 porque forma parte de las cosas que hay que decir, está perfecto. Yo lo que me temo si él se lo cree, piensa que es 8, el gobierno dice que cree es 9, pero le daba vergüenza. Y se cree que tiene un 8. Bueno, atención, vamos a sumar otro tema muy importante que tiene que ver con Daniel Scioli. Una nueva investigación, nuevos vuelos, el dinero público, el dinero privado y además otra situación. Scioli hizo la campaña de la mano de una mujer que supuestamente iba a ser la primera dama, pero parece que eso tampoco iba a ser. A ver qué pasó. Tremendo. Con una rubia en el avión. Nuevamente Daniel Scioli apuntado por un viaje privado en avión con fondos públicos. En este caso habría sido hacia Cuba en julio del año pasado, plena campaña electoral. Como si todo esto fuera poco, el ex candidato a presidente habría sido acompañado por Gisela Berger, quien parece ser su nueva pareja. Es decir que, mientras Karina Rabolini se probaba el traje de primera dama e intentaba convencer a los electores, su ex esposo aterrizaba en un nuevo corazón. El ex candidato Scioli viajó con Gisela Berger a La Habana el 21 de julio del año pasado, en plena campaña electoral. Son cuestiones de mi vida personal, no quiero hacer mayores comentarios que lo que hacen realmente a mi mayor preocupación en estos momentos, que tienen que ver con otras cuestiones. El 21 de julio del año pasado, cuando todavía presentaba a Karina Rabolini como la futura primera dama. Y cuando ves esa realidad es cuando más ganas tengo que Daniel sea presidente, para ayudar a toda esa gente, porque todavía hay gente que necesita que el Estado le dé una posibilidad para que pueda salir a conseguir un trabajo. Si te tocara, ¿irías a vivir a casa de gobierno? No te queda, Olivos no te queda otra. Fue un vuelo privado.
pero pagado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No se trató de una misión oficial. Lo que está acreditado en la causa es que se pagaron con plata de los bonaerenses vuelos con finalidades que nada tienen que ver con una política pública para ellos. La maniobra es muy burda porque es muy sencillo. Uno se mete en internet y encuentra que Daniel Scioli fue a los actos de gobierno. Cuando empezó la campaña, son facturados al Partido Justicialista Frente para la Victoria. Viajó en el avión privado Hawker 4000, que usó desde abril de 2014 hasta el final de la campaña de manera casi exclusiva. Su precio, 1.740.000 pesos. Es una maniobra tan burda que termina el fiscal cometiendo un error de manual, que es ir a investigar la vida privada de Scioli hoy, cuando hace un año que no es más gobernador. Garganta presentaron una nueva denuncia por el presunto robo de 78 expedientes donde constaban los contratos de vuelo para Scioli. Sospecha que fueron extraviados adrede a fin de borrar pruebas que pudieran comprometer a Scioli y a otros funcionarios. Es un grado de locura esto. La justicia persigue a la gente. La situación de Scioli se va complicando y la verdad que quieren banalizar el tema. Uno tiene la tranquilidad y la firmeza de defender una gestión del gobierno en todos los ámbitos que sea necesario. Son las dos caras de una misma moneda, una provincia que quedó hundida, fundida y que tenía un costado de despilfarro y de campaña y de uso de la plata del Estado para la campaña. Están direccionando una causa, quieren ver si pueden obtener un resultado judicial antes de las elecciones para inhabilitar los candidatos que hoy aparecen primero en las encuestas. Bueno, aquí Alberto de Facio dice que está todo armado, que esto es todo muy burdo y que fueron todos actos de campaña. Aclaremos bien para dividir lo que pasó, este tipo de vuelos, cuándo se realizaron. De gobierno. Ojalá hubieran sido... De gobierno. No, porque si fueran actos de gobierno no hay problema. Scioli contrataba su avión o un avión privado y viajaba a actos de gobierno. El fiscal no dice lo mismo. El fiscal Álvaro Garganta dice, a ver, ¿dónde hubo un acto de gobierno en La Habana? No sé, yo me lo perdí. Fue el 21 de julio del 2015. Sí. Viajó con esta chica, Giselle Berger. El año pasado. El año pasado. Viajó con Chiche Peluso, que era el director de la lotería. Viajó con Lautaro Mauro. Además no viajaba con ministros, no viajaba con funcionarios públicos. Viajaba con Julián Colombo, Oscar Campana, gente que son asesores. No eran actos de gobierno. ¿Pero qué fue? ¿Un viaje de qué? Fue a sacarse una foto con Fidel Castro. El año pasado, una foto... una foto política. Está claro. En el medio de la campaña. Que a los candidatos les sirve... Sacó con Dilma Rousseff, Tabaré, ¿te acordás? Y esta que dice Johnny no también. Consiguió la foto con Fidel Castro, la consiguió con Raúl Castro. Hay otro viaje, a ver si es un acto de gobierno. A ver. Miami, tal vez se gobierna en Miami. El fiscal dice que no. Fue en diciembre de 2014, ni siquiera estábamos en campaña. Antes. Usó el mismo avión, Charlie November Whiskey LBCNW, el que era de Gustavo Carmona, de Gustavo Carmona porque lo alquila vía leasing. Viajó con Lautaro Mauro, Gustavo Carmona, que era el piloto, y Karina Rabolini. Fueron a la gala de la Fundación Clinton. No era un acto de gobierno para beneficiar a los bonaerenses. Era una foto política para sacarse con Hillary Clinton, que era precandidata en ese momento, y con Clinton, su marido. ¿Y el fiscal qué sostiene? Que es con dinero de la provincia. El fiscal está investigando y al parecer de los 73 vuelos que está analizando, separó 22 expedientes porque muchos se borraron. Ese es un tema aparte tremendo. Desaparecieron expedientes y lo que dice el fiscal es, hasta acá yo encontré que era todo con plata de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Paulo, hoy me dijo Paulo Oliveto que de los 73 expedientes que dice Johnny, solo se pudieron reconstruir 22. Exacto. Porque la información se borró. Ahora, el problema, según dice Oliveto, que es parte de quienes denunciaron... Pero, perdón, ¿se borró o alguien la borró? No, alguien lo borró. Alguien lo borró. No se borró. Alguien la borró. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, en muchas dependencias públicas, las segundas líneas siguen estando ocupadas por exfuncionarios de Daniel Scioli. Este es un problema para la investigación. ¿Y por qué continúan en sus cargos? Bueno, uno podría decirle a la gobernadora María Eugenia Vidal que lo revise, pero no es tan sencillo. Lo que hay que empezar a hacer son sumarios administrativos internos, porque muchos son de planta permanente, con lo cual es difícil, sin un sumario administrativo, poder correrlos de ese puesto. Eso mismo pasa en la... Bueno, pero si un juez pide un allanamiento, tiene toda la información, ¿no? Claro, el amor se puede terminar, pero las asociaciones políticas y de negocios, en algunas parejas peronistas, dura mucho tiempo. ¿Te suena?
de antes, alguna pareja presidencial? Sí. Bueno, esta, por ejemplo, el año pasado... Carlos Menem tuvo que inventar que estaba bien con su lema, porque vivimos en un país medio ridículo, donde si uno no va con la esposa y no sé qué cosa, pareciera que no existimos. Y lo mismo se decía de Cristina y Néstor. Sí. Ahora, el año pasado, Karina era presidenta de la Fundación Banco Provincia y recorrió el país varias veces. Hizo muy buena campaña. Y también presentaba sus anteojos de su empresa privada y también las quiebras de sus empresas fueron limpiadas del Banco Provincia. Y no nos remontemos al año pasado, sino a este año, el documental que presentó Scioli por el año del balance el debate que tuvo con Macri, la presenta Karina Rabolini como su esposa, ¿no? ¿A vos te molesta que una sociedad política la transformemos en una novela o en un tema personal donde no queda muy claro? Porque ¿para qué mentir? Bueno, sigue viviendo en la ñata, cada uno hace su vida y él se maneja como una celebridad. Entonces tiene estas amigas que no sabemos si son amigas del corazón o hay algún interés más, ¿no? Mientras tanto, es como distracción, ¿no? Él dice, no hablo de esto, somos solo amigos, que era algo que se decía en los 70, ¿te acordás? Radiolandia. Y no se habla de los temas nada peor que concretos decir, somos amigos. Pino, ya estoy, Luis. No, me parece lamentable toda esta historia. La verdad, se ha degradado tanto la política que parecerían que son cosas normales. Me parece lamentable. Pero lamentable, ¿qué parte? La del descontrol y utilizar fondos de la provincia. El hecho de armar una campaña con una mujer que no es la mujer. Eso la verdad, es un problema de él. Que lo que es terrible, para mí no es un de pronto falta gas en los hospitales. O las escuelas tienen problemas y el señor gasta, no sé, no es un problema de él. Para mí no es un problema. Las mujeres del piso no ven como nosotros el hecho que decimos la vida privada, porque la vida privada en un funcionario público ya deja de ser privada. Perdón, ya estoy con las dos. Una cosa es su vida privada, que puede hacer lo que quiera. Mientras tanto no afecte el erario público, los fondos públicos, que haga lo que quiera. Pero el problema es que el candidato Daniel Scioli se presentaba con Karina Rabolini, se daban la mano, hablaban como, o sea, como que eran un matrimonio feliz y felizmente avenido. Entonces yo creo que el mentir, no sé por qué razón, porque hoy en día que él se hubiera presentado separado a nadie le sorprende, pero realmente esa es la primera mentira. Me estás mintiendo de entrada. Por favor, a ver, seamos serios. No, primero dejemos de hacer periodismo vigilante. O sea, el periodismo meterse en esto de aclarar si Scioli estaba con Karina, si está yendo con otra mujer, es su vida personal y no debemos. No es la vida personal, es un funcionario. Te preocupa la mentira de Scioli, si estaba con Karina, le metía los cuernos y no te preocupan las mentiras de Macri y todas las cosas. Me preocupan todas las mentiras. No seamos con esas cosas. La vida privada no nos metamos. Ahora bien, la vida privada de con qué mujer se puede viajar. Hago una pregunta y le doy paso a Luis. No estamos hablando de un chusmerío, Diego. Aclarando, en ese momento estaba con Karina, viajo, eso es chusmerío. Pero Diego, estamos hablando de un chusmerío. Estamos hablando de una situación que se planteó en un determinado momento. En un país serio, hasta el ramo de flores que le regalás a tu amante tiene que ser rendido cuenta. Rendido, escúchame. Hay mentiras peores que arruinaron a la población y no con quién se acuesta y con quién se encierra bajo en cuatro paredes. No nos metemos en eso, por favor, les pido. Con todas las mentiras que hay, arrancamos, ganancia, nadie va a ser echado. ¿Querés que te diga la mentira para que te indignes en vez de con quién se acuesta? Perdón, voy con Luis, pero perdón, Diego, permitirle que acá hay mujeres que se sienten que se armó una campaña ficticia cuando no hace falta en la Argentina mentir. Tener que armar una campaña de la mano de una mujer. No metemos en eso, no. Pero ¿cómo que no? Si estás eligiendo un presidente que te miente en un tema inicial. Pero en el tema de con quién anda, al divino Puente. La mentira la de Macri. No, esto es increíble. Y se dice que fueron viajes de campaña. Yo no tengo la menor idea, pero el hecho de viajar a Cuba es una interpretación absolutamente subjetiva, que fue para sacarse una foto con Fidel Castro. No, fue no fue por un acto de gobierno. Solamente por eso. De nuevo, era gobernador, y las relaciones institucionales que hacen los gobernantes. No hubo nada, señor. Por favor, permítame terminar. Que no mienta. Se viaja a otro país por una razón o por otra. Pero es sumamente llamativo que se esté haciendo toda esta campaña de investigación con este tipo de respecto del señor respecto de Scioli, y a ningún fiscal se le ocurre investigar por el decreto de papá.
el decreto por el decreto de papá, el presidente de la República, mediante un decreto, ha modificado una ley. Sí, y hay una denuncia penal. Violando la Constitución. La denuncia es otra cosa, estoy hablando de las investigaciones. La denuncia la hicieron mis compañeros. Perdón, ¿acá quién denunció? ¿La coalición cívica? No, hay dos. Una una de la diputada Soria. Hay dos. Scioli, la coalición No, cívica. en el caso de lo que dice el señor a Macri, la Frente para hay dos denuncias en relación con el decreto de Macri, una de la diputada Soria del Frente para la Victoria y otra del Frente Renovador. Eso igual, Luis, con todo respeto, las dos cosas tienen que ser denunciadas y las dos tienen que ser investigadas, que son las dos graves. Ahora, porque si el dinero, como dice Pino, es de la provincia... francamente, quienes se horrorizan porque si viajó a un lado u otro y no se acuerdan que el presidente de la República fue condenado junto con su padre en primera y segunda instancia por contrabando, es realmente llamativo. Tampoco se acuerdan del tema con Rousselot por las cloacas en Morón. Pero le hago una pregunta. Bueno, y podría seguir. Le hago una pregunta, y yo estoy de acuerdo con que hay que investigar todo, pero ¿eso justifica, y usted dice que es una campaña contra Scioli, o hay que investigar a Scioli? Duda. ¿Que es una campaña? Eso es una campaña. Bueno. Creo que ostensiblemente es una campaña. Lo que no sé es si es una campaña para perjudicarlo a Scioli o para encubrir lo que hace este gobierno, que es otra historia. Ahora, a ver, dos cosas. Ya voy. Escúchame, Pablo. Le está faltando a Jonathan un viaje. Él es buen investigador. ¿Un viaje de quién? ¿De Scioli? De Scioli al Council of American. Eso es diferente. Un segundito. Le entregaba 200.000 millones de dólares, el mismo bolazo de Macri, de la lluvia de inversiones, al capital norteamericano. Entonces acá hay que ver el eje de una política que ha tenido. La duplicidad del matrimonio falso es clásico de un acuerdo con la Iglesia. Te lo digo así con todas las letras. Clásico. Para ganarse el apoyo de un aparato como el de la Iglesia, figuro que tengo un matrimonio feliz. Bueno, ahora abrimos también ese capítulo que a algunos les molesta y a otros lo fastidia porque creen que se faltó a la verdad. Jonathan y el señor Gravia. Respecto a lo que decía Sigonia, a mí me horrorizan las dos cosas. A ver. Creo que se puede decir tranquilamente esto. A mí me horroriza incorporar a los familiares en el blanqueo vía decreto. Me parece un horror. Esa es la palabra que mejor describe lo que yo siento cuando veo lo que hizo Macri vía decreto, modificando una ley votada por el Congreso. Exacto. Y creo, como dice Sigonia, que debe ser investigado por la justicia. Y me horroriza también esto que hizo Scioli, que lo está investigando la justicia, de usar fondos de la provincia de Buenos Aires para viajar. El decreto ese, Jonathan, es lo mismo que el dietazo. Lo mismo. Dice, yo gobierno para vos, quiero ganar el doble. Yo te blanqueé los capitales de todos los evasores penales y tributarios y quiero el mismo tratamiento para una información. ¿Qué va a hacer en las próximas horas, por lo que yo pude saber, el fiscal Álvaro Vargas? Es el fiscal que investiga está investigando por una denuncia de la coalición cívica a Scioli. Sí. Podría imputarlo por peculado, estafa y fraude a la administración pública y denunciar el mismo fiscal el secuestro de 78 expedientes, por lo que decía Débora Plager, contrataciones de vuelo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires que desaparecieron. ¿Qué piensa el fiscal Garganta de esta investigación? Que había un mecanismo sistemático para usar la plata en vuelos privados. Se pedía a la gobernación de la provincia para comitivas grandes vuelos, ¿no? 7 a 8 o a 10. Es un avión estupendo. Para eso no estaba, porque no hay ningún avión en la provincia de Buenos Aires tan grande como para hacer estos viajes a La Habana, a San Pablo, y con esa justificación se contrataba a un amigo de Scioli, como es el señor Gustavo Carmona. Por eso se lo puede imputar a Daniel Scioli. Bueno, voy con Gustavo. Lo que sí tenemos que tomar como ejemplo también, cualquiera sea el gobierno, porque los argentinos tenemos que aprender cosas que no pueden desaparecer pendrive, no pueden desaparecer expedientes, que es una causa. Cuando uno maneja lo público, no puedo hacer desaparecer cosas. Empleos, no, fábricas, comercio, seguro, pero esa es una mala política de gobierno. Lo otro es una truchada. Sí. No, a ver, dos cosas. Primero, aplaudo el fervor investigativo creciente que desde este año tiene el Frente para la Victoria, que no se veía en los años anteriores. Está buenísimo que eso sea así, porque nos va a permitir tener más calidad institucional, supongo, de acá en adelante para todos. Y segundo punto, y volviendo a lo que vos planteabas recién, y que Néstor decía, la verdad es que tampoco es importante si hicieron un acuerdo o no para tomar la posición de la Iglesia. La verdad que lo importante es el estado en que dejó la provincia, virtualmente quebrada, con hospitales que no tenían ni siquiera gasas, con actos de corrupción que se van desatando a partir de ahora. Me parece que eso es lo importante. Si estaba con Karina Rabolini o estaba con la chica con la que sale ahora,
A mí particularmente me parece... Claro, claro. No, a mí me parece que me parece que lo importante es lo que hizo políticamente. ¿Por qué eso más de la causa? De a uno. ¿Por qué es una cosa? ¿Por qué eso? Y una cosa o la otra. A mí me molesta todo, la provincia que la transito todos los días y es un desastre atómico y todo lo que han hecho, y también me molesta que mientan de entrada, como me molestó que mientan con el INDEC. O sea, te quiero aclarar, a mí me molesta que mientan, como me molesta que mienta el gobierno diciendo que va a hacer algo que no hace, como caso ganancia. Hablando de la mentira, lo que está investigando también el fiscal Garganta es la verdadera titularidad de las aeronaves, porque de aquí se habla siempre de las dos empresas que querían contratar estos vuelos y de Carmona. Ahora, lo que creen o lo que están investigando, muchos aviones eran por el sistema de leasing, es si la verdadera titularidad de esos aviones era del propio exgobernador, porque están viendo que la solvencia económica... ¿Que Scioli sea el dueño? La solvencia económica, correcto. Muy curioso. Esa es la línea de investigación. Es muy curioso el leasing, por el cual los supuestos dueños no tenían, según la investigación jurídica en este momento, la solvencia económica suficiente para tener aviones de... Pero perdón, ¿esto quién lo investiga? ¿El mismo fiscal? Es muy importante lo que marca Débora. Este es otro problema. Es muy importante lo que marca Ese es Débora. un tema que el fiscal Álvaro Garganta está tratando de dilucidar y es un tema muy grave, porque si acá se habla de mentiras, vos fíjate el fraude que esto implica. Son aeronaves de varios millones de dólares y lo que está investigando el fiscal es si la verdadera titularidad del sistema de leasing era el exgobernador él mismo. Una de las cosas que tendríamos que empezar a aprender, y yo veo que a los peronistas les cuesta aprender eso, sobre todo los que vienen al programa, es que independientemente de que el hecho de que se ponga en tela de juicio una persona la va a afectar políticamente le va a bajar votos o se lo va a subir, lo que hay que saber no es si es una operación o no es una operación, sino si el hecho es real o es irreal. Acá, cada vez que aparece un hecho, por más que sea real, se convierte en una operación. A mí qué me importa si alguien se beneficia o no se beneficia. Yo como periodista quiero saber si eso pasó o no pasó. Claro. Si pasó, yo voy para adelante. El señor va a decir que es una operación. A mí no me importa ni siquiera lo que dice el señor. La realidad, que lo que me importa a mí es si es un hecho real o no es un hecho real. Obviamente, si yo encuentro que Scioli se robó los 70 expedientes o hizo algo para que esos desaparezcan, obviamente es un hecho que lo va a afectar a Scioli, pero no es una operación. Yo quiero saber si se robó y por eso la expedientes. justicia tiene que investigar. Doctor Ramos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo entendemos todo esto? A ver un segundito, chicos, ya voy. Realmente es un hecho muy grave por la personalidad que fue candidato a presidente, que tuvo prácticamente casi el 50% de los votos, fue 8 años gobernador de la provincia y entonces ha protagonizado un hecho en el cual se ha apropiado de plata del Estado. Y esto es muy grave, creo que como decían, sea con Karina, sea con Berger, con quien fuere, hay un hecho que debe ser severamente investigado y castigado si esto se comprueba. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrarle a la gente, a la sociedad... ¿Usted qué dice? Si se utilizó el dinero de la provincia para beneficios de campañas o cosas por el estilo. Este viaje, por ejemplo. Este viaje es un claro viaje. Si se prueba que viajó y pagó la provincia, es un claro ejemplo de usar para provecho propio plata de la provincia. Y tenemos que dar un ejemplo. La justicia tiene que dar un ejemplo a la gente. La sociedad está esperando que los jueces actúen en los casos de corrupción. La gran mayoría de la gente, solo con ver las redes, etcétera, la gente está muy inquieta diciendo qué pasa con los juicios. O sea, una persona que está procesada tiene que ser absuelta o condenada. Sí, quieren celeridad o por lo menos saber qué es lo que ha pasado. Más información tenemos. El avión es casi siempre el mismo, es un Hawker 4000 LB CNW, hoy cuesta $4.500.000. El avión. El avión es casi siempre el mismo, en el 50-60% de los casos que utiliza Scioli. Varias pantallas LED, bar a bordo, wifi en el aire, 10 butacas. Era un empresario italiano que se llamaba Mario Contini, ya falleció, y queda en manos de este piloto Gustavo Carmona a través de un leasing. Por eso vuelvo a lo que decía Débora. Es curioso el contrato del leasing, porque se firmó entre abril de 2014 y marzo de 2016, una fecha que coincide bastante con la campaña presidencial y un poquito más. Uno de los pasajeros más frecuentes que aparece en todos, si vos ves el cruce que hizo el fiscal de Migraciones, en el que figura siempre, el figuretti es Chiche Peluso. Chiche Peluso, Luis Chiche Peluso, era el director de la lotería de la provincia de Buenos Aires, que está denunciado por coimas a los dueños de los bingos. Es una persona que está denunciado por llamar a cada uno de los 46 dueños de bingos y casinos de la provincia de Buenos Aires y exigirle, escucha bien, el 1,5% de la recaudación
y arreglar después o sea, instalabas una agencia y había que devolver. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires hay 25.000 tragamonedas que generan 20.000 millones de pesos anuales. Si fuera cierto esta denuncia, pensá la caja que estamos hablando. Bueno, una sola empresa, según la investigación, se negó a pagar esta coima, que es la española Codere, que después terminó contratando a los Pimpinela, que bueno, de cada uno verá si es una coima o no. Pero digo, es muy llamativa la presencia de Chiche Peluso también en cada uno de estos actos de gobierno. Actos de gobierno en Cuba, ahora en Miami. El tema del avión, ¿quién es el dueño del avión? Pablo, Sí, me Natalia. parece que alguien tendría que salir a explicar bien desde el punto de vista legal qué es posible y qué no en campaña, porque no estaríamos hablando solamente de un viaje, son varios, y no solo para Scioli, hablo de todos los candidatos. Exacto, todos límites. los candidatos, porque estamos hablando de un avión que si tomamos el dólar oficial, el de Cuba, 1.700.000 pesos, serían $200.000 con un dólar pero a como 9. dice Pino, Hoy cualquiera serían sea, $1.000. ante la Pero pobreza son como extrema que 5 o tenemos, 6 es un viajes, dinero solo brutal, los ¿no? de Scioli, insisto, varios candidatos anduvieron exhibiendo actividades con dineros que no sabemos si son del erario público o no, y es ¿Cómo muy cuesta grave. poner un límite, Pino? Yo recuerdo cuando ustedes para esa campaña sacaban un crédito personal, algo así, y otros han hecho unas campañas que no pueden ni siquiera justificar. Pino debe saber una cómo cosa está de regulado. locos, ¿no? No, por los cierto, límites. Nosotros nos financiábamos, pedíamos créditos personales para pagar la modesta campañita. Claro. Es un tema para tener muy en cuenta. Bueno, quiero saludar porque lo tenemos al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, al señor Marcelo Villeja. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto saludarlo. Igual. ¿Cómo anda usted? Bueno, vamos a escuchar un anuncio importante que compartimos y lo charlamos ya mismo aquí con el ministro. Anuncio importante en el día de hoy, con María Eugenia Vidal. Tuvimos un año de un diálogo permanente y gracias a ese diálogo tuvimos una paritaria que durante todo el 2017 se reabrió y se rediscutió en varias oportunidades, tal como nos habíamos comprometido. Y como ambas partes cumplimos con la palabra, que es un valor para nosotros muy importante, y como ambas partes también creemos en el diálogo, y además tuvimos y tenemos un diciembre distinto, con un INDEC cuyo número de inflación podemos creer, en el que nadie pone en duda cuál es el número de inflación cada mes, con un gobierno nacional que ha podido poner en marcha un plan que hace que la inflación vaya en descenso, y eso se ha podido verificar los últimos meses. Esas tres condiciones nos permiten decir hoy y contarles hoy que por primera vez en mucho tiempo no solo hemos acordado la paritaria del gobierno de la provincia con sus trabajadores a diciembre del año 2016, sino que hemos hecho un acuerdo de 15 meses que incluye todo el año 2017. Y hemos acordado un aumento salarial para el año 2017 del 18%, a pagar en 3 tramos. Estamos con el ministro. Ministro Villegas, ¿qué significa esto? 3 del 2016 y 12 del 2017, porque Vidal hablaba de un acuerdo de 15 meses. Exacto. Ajá. A ver, 2016 fue un año complejo, un año tenso, un año difícil para gobernar, pero también difícil para representar a los trabajadores. Así que nosotros arrancamos el año, y siempre esto lo recuerdo, o arrancamos el mandato, terminando el año pasado, con sin posibilidades fácticas la provincia de pagar sueldos y aguinaldos del 2016. Ajá. Pudimos hacerlo en función de un socorro del gobierno nacional. A partir de ahí comenzamos un proceso de discusión de paritarias que lo llevamos primero en un primer semestre para el grueso de los trabajadores estatales de la provincia. Después hicimos en julio un segundo tramo que duró 3 meses, julio, agosto, septiembre, y nos habíamos comprometido a sentarnos con los estatales en octubre para cerrar el año. Ajá. Así lo hicimos, desde octubre que venimos trabajando, y estamos cerrando el año 2016 con un aumento acumulado a los básicos. Hemos trabajado sobre los básicos de los trabajadores estatales del orden del 34.6% promedio. Adicionalmente a esto, hemos propuesto a los gremios y han aceptado por mayoría trabajar el 2017 con una forma distinta a la que hemos trabajado. Este año corrimos de atrás con la inflación y con un nivel de tensión muy fuerte.
Para el 2017 lo que planteamos es un escenario de una referencia de inflación o de ajuste o de incremento salarial del 18%. En el presupuesto tenemos puesto un 17%. De inflación. O sea, cumple con lo del presupuesto. ¿Sí? Y lo divide en 3. Le ponemos un punto más y lo que proponemos es en cada trimestre un 4,5% en enero, en julio, en enero, en abril, en julio y en octubre. El tema es que se repite la inflación. Sí, a ver, esto está acompañado, y lo dice expresamente el acuerdo, y por eso quiero ser muy claro en esto, porque tras el anuncio ha habido algunas interpretaciones erróneas, digamos, en el sentido de que al finalizar cada trimestre y al llegar al ajuste del trimestre siguiente, digamos, los trabajadores estatales van a recibir la inflación acumulada del trimestre o el 4,5 lo que resulte mayor. Es decir... o sea, si supera la inflación, van con la inflación. Y eso es una cláusula comúnmente denominada gatillo que le hemos puesto al acuerdo para que el 18 sea un techo si es que la inflación es más baja o un piso si es que la inflación no está es más el 18 no está congelado. Exactamente. Se mueve... Ojalá que no, pero en función de si la inflación crece. Exactamente. Ajá. Esto es así y está taxativamente expresado. ¿A qué cantidad de trabajadores le cae esta paritaria? Y le pregunto si es normal ya tratar esto en diciembre o es un buen augurio ante temas que generalmente se tratan en marzo, abril. No, mire, esta ha sido... a ver, nosotros creemos que el acuerdo es inédito para la provincia y es histórico, y por dos razones. Es histórico porque nunca hubo para los trabajadores estatales una cláusula gatillo. Y es inédito, para los que conocen profundamente la provincia de Buenos Aires, porque desde que cuando nosotros llegamos al gobierno, lo que se planteó eran acuerdos largos, pero estaba la incertidumbre de la inflación. Claro. Entonces, es inédito porque le estamos dando previsibilidad al trabajador estatal de lo que va a suceder con su salario a lo largo del año. Y repito, es un techo si logramos que la inflación mantenga este declive con la inflación, que presenta en el segundo semestre, y es un piso si por alguna razón la inflación tuviese un comportamiento diferente al que se está previendo a nivel de la macro. ¿De qué cantidad de empleados hablamos aproximadamente? Bueno, lo que nosotros acordamos hoy es con los trabajadores estatales de la Administración Pública Central de la provincia, no están incluidos los docentes. Obviamente, servicio penitenciario y policía. Va a su propia paritaria como todos los años. Lo que viene incluye salud pública, en fin, es un número importante de trabajadores. Lo que viene ahora es una serie de regímenes específicos. Por ejemplo, los trabajadores astilleros Río Santiago. Nosotros tenemos ferrocarril, tenemos puertos, tenemos loterías, tenemos hipódromos, digamos. Ahora viene toda una aplicación de esta negociación o de este marco en esas paritarias que son otras 23 paritarias que tenemos por delante, o mini paritarias, si usted quiere. A resolver. ¿Qué esto significa? Que normalmente van encabalgadas con la 10.430. Exacto. Estamos con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Jonathan Viale. Hola, ministro. Bueno, complementar lo que dice, diciendo que algunos gremios aceptaron la propuesta, los más pesados, digamos, UPCN, SOEM y APOC. Hay algunos gremios que ya rechazaron la medida, por lo que pude hablar, que son SICOP y ATE, entre otros. Usted recién marcaba que este año cierra con un 34 y pico por ciento, 34,6. Bueno, contra un 40% de inflación anual, lo que está cerrando, o sea que hubo una pérdida fuerte del poder adquisitivo de los trabajadores. Disculpame, Jonathan, yo quise hacer una precisión. Los gremios mayoritarios en el caso de la provincia son UPCN, SOEM, como bien mencionaste, Salud Pública, AERI, que es todo lo que tiene con economía, ARBA, APOC, que es el sindicato que agrupa los órganos de control y órganos de la Constitución. Con respecto a la inflación, si uno toma la inflación combinada de Banco Central, que es la que mide Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y San Luis, de alguna manera por las particularidades que tiene la provincia de Buenos Aires, donde tiene parte del conurbano muy parecido a Ciudad de Buenos Aires, segundo cordón más parecido a Córdoba y tercer cordón San Luis, esa inflación medida enero-octubre da algo así como el 32 y algo. Por lo tanto, estamos cubriendo eso.
Y además, bueno, estamos armando este esquema de 2017 con esta cláusula gatillo. ¿Y qué pasa si los docentes, es una negociación aparte, como bien dijo usted? Es otro régimen. ¿Qué pasa si con los docentes no agarran esto y se viene un paro, como muy posiblemente pase? Si vos hablas con fuentes de SUTEBA, te están diciendo que se viene el 7º paro en la provincia de Buenos Aires. A ver, este año, cuando hablamos de la educación en la provincia de Buenos Aires y lo que significa el colectivo gremial de lo que es educación, nosotros separamos dos cosas. Por un lado, lo que es docentes en sí, los maestros, los que le ponen el cuerpo todos los días a la enseñanza en condiciones muy complejas. Y digo en condiciones muy complejas por los aspectos socioeconómicos, también por lo edilicio. Poner en orden las escuelas significaría en la provincia de Buenos Aires invertir 30.000 millones de pesos. El déficit de infraestructura de toda la provincia de Buenos Aires es algo así como 550.000 millones de pesos. Nosotros todavía no hemos iniciado conversaciones con los docentes. Obviamente nuestra aspiración también es llevarle tranquilidad a los padres, a las familias, a los chicos, a los maestros, de tener un año con previsibilidad y separar cualquier conflicto de cualquier contaminación electoralista o electoral que pueda tener una situación como la que vos planteás en el arranque de un año que tiene unas características. ¿Y la cláusula gatillo no se puede aplicar? Porque si ustedes están convencidos que la inflación va a ser de 17, lo ponen en el presupuesto, si no cumplen, abren la cláusula. Absolutamente, sí. Porque es una forma de dar tranquilidad. Nosotros, hay tres condiciones básicas que se dieron desde nuestro punto de vista para poder lograr esto. En primer lugar, un comienzo de declinación de la inflación. En segundo lugar, el INDEC, reconstruido a partir de un trabajo que se ha hecho y que nos da la posibilidad de tener estadísticas en las que los ciudadanos y nosotros podemos confiar. Y en tercer lugar, la confianza que se creó con los principales sindicatos. Como yo decía antes, no fue un año fácil para gobernar, tampoco para representar a los trabajadores, y es en las difíciles donde se genera confianza. Esa confianza se generó, por eso este acuerdo. Pero además decía que es histórico porque hoy la gobernadora también anunció el hecho de que hemos decidido tomar la decisión política de pasar a planta permanente a más de 15.000 trabajadores. ¿Qué son, contratados hoy? Estaban en planta, lo que se denomina técnicamente planta temporaria transitoria, y que no tenían estabilidad. 70% de los... Y los van a incluir como... En un plazo de hasta 36 meses, comenzando por los que tienen más antigüedad. Bien. Y también por los que tenían expedientes avanzados y que en su momento quedaron ahí a la firma, perdidos en la burocracia. Nosotros vamos a trabajar sobre eso. Y también en materia de salud pública, como parte de la política pública del gobierno de María Eugenia Vidal, se decidió terminar con el sistema de becarios en salud pública, tanto en el régimen de lo que es la ley 10430, es decir, y lo que es la 10471, que son los trabajadores agrupados en SICOP. Débora Plager, una preguntita. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, quería Débora? preguntar porque recién estuvimos hablando de las denuncias contra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y bueno, parte de las denunciantes, tanto Elisa Carrillo de la Coalición Cívica o Paula Oliveto, lo que planteaban como una dificultad para el avance de la investigación judicial, justamente porque, por ejemplo, muchos expedientes han desaparecido, se dificulta reconstruirlos porque falta material, es que aún en determinados organismos públicos de la provincia de Buenos Aires persisten en sus cargos quienes han trabajado durante la gestión anterior. Argumentaban también que es difícil, justamente por esto que usted plantea, cuando están en planta permanente, su remoción es más compleja, no obstante se pueden hacer sumarios internos. Si bueno, tiene información respecto de este tema y si eventualmente van a tomar alguna decisión al respecto. Bueno, mire, a ver, sí, en distintas jurisdicciones, distintos ministerios, distintos colegas han presentado denuncias ante la justicia. Como usted bien dice, Débora, el empleado estatal, el empleado público adquiere una estabilidad y permanece en su cargo hasta tanto no se demuestre por un sumario, no se den las causales de exoneración que establecen las leyes que rigen administrativamente estas cuestiones. Sí, nosotros hemos hecho auditorías en los distintos ministerios, hemos puesto en funcionamiento de vuelta la dirección de sumarios. Mire, yo le doy un dato que a veces es de color, pero hay que decirlo.
La dirección de sumarios de la provincia de Buenos Aires, al momento de que fue transferida, contaba con 100 sumarios en movimiento, es decir, 100 sumarios activos sobre 650.000 empleados. ¿Y ahora? Eso significa, bueno, no tengo el dato hoy, pero nosotros hemos trabajado en recapacitar a todos los directores provinciales y directores de línea en lo que es toda la sustanciación de sumarios y hemos puesto ordenamiento en eso, porque corresponde que quien ha incurrido en alguna falta, en algún error o en alguna mala fe en el ejercicio de sus funciones, pase por la oficina de sumario, tenga la posibilidad de demostrar su situación o eventualmente sea exonerado. Claro, saber qué pasó, desaparecen 78 expedientes, no es un tema menor. Lili, una pregunta al ministro, por favor. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo noches. estás? ¿Cuál es la situación de suspensiones y despidos en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene unos sistemas productivos, mucha presencia industrial? ¿Y qué medidas toman desde el Ministerio de Trabajo para tratar de morigerar esta situación, si es que hay alguna medida? Sí, Pero quisiera saber el número, ya estamos terminando el año, si lo tiene a noviembre. Mire, cuando el ministro Traca informaba sobre la pérdida de puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, hablaba de unos 120.000 puestos de trabajo menos a nivel país. Cuando uno mira las series estadísticas de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires usted la puede medir por distintas dimensiones y es más o menos siempre el 40% de la Argentina. Camas de hospitales, matrícula de colegio, kilómetros de ruta. Representa eso. Producto Bruto Interno, digamos, y cuando lo miraba en términos de pérdida de empleo o de generación de empleo también más o menos estaba ahí. Si esto hubiera sido así, nosotros habríamos perdido en la provincia de Buenos Aires este año un número aproximadamente de unos 50.000 empleos. 2016, 50.000 empleos. 2016, sí, entre 48 y 50.000 empleos. Nosotros hemos trabajado desde el primer día con con las principales cámaras empresarias, con las principales federaciones sindicales. Hemos prevenido mucho conflicto. Nosotros hemos tenido 90 conflictos promedio por día en el arranque. Y cuando... ¿Y hoy en cuánto están? No, hoy estamos en mucho menos. La conflictividad del segundo semestre bajó mucho menos. Estamos en un tercio de eso, sin lugar a dudas hoy. Pero le respondo su pregunta. Hoy estamos en el orden, si nosotros miramos bruto de la creación de empleo, digamos, no neto, estamos en la pérdida de 25.000 puestos de trabajo. También le digo, con las obras que se iniciaron en los municipios, la obra pública, con fondos nacionales, provinciales y municipales, a través del fondo de endeudamiento, que se generaron en la provincia de Buenos Aires, estamos en el orden de 800 obras, y a hoy aproximadamente el número de generación de empleo que genera esa obra pública, que todavía no está en el tope, como todos sabemos, generó aproximadamente algo así de más de 30.000 puestos de trabajo. ¿Nuevos estos 30.000? Exactamente, por lo tanto, cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, estamos en un esquema bastante similar al del año pasado. Si en un país que no generó empleo en los últimos 4 o 5 años. Diego Bancatelli. ¿Cómo le va? Buenas noches. Valoro muchísimo el esfuerzo que hacen desde provincia para que no haya pérdida de puestos de trabajo. Lo que ocurre es que ustedes están atados a la política nacional. De hecho, hay zonas de conflicto, dos muy marcadas, que uno es La Matanza, donde está el foco de lo que es marroquinerías, zapatos, textiles, los polos industriales, en Pilar, en Cañuelas, que están en baja, y eso tiene que ver por las políticas comerciales, industriales, de trabajo que tienen con la importación y con la industria. Entonces ustedes los puestos de trabajo, por más que hagan un esfuerzo que parece otro país, el de Vidal, digo, con las medidas que toman, porque han pasado planta permanente, mientras en el Estado están achicando, y a esto va la pregunta, digo, lo de Estado es un comentario. Sí. Hoy se dio a conocer que en el Estado, a nivel nacional, van a despedir a 882 nuevos trabajadores en diferentes dependencias. ¿Ustedes tienen pensado también seguir recortando y seguir anunciando acá sin ningún tipo de tapujo? Está 10, 30, 10, 20, 50, 90, son 882 diferentes dependencias. ¿Ustedes tienen pensado lo mismo para el próximo año? Yo desconozco, Diego, esa información. A los hechos me remito. Nosotros estamos diciendo no más régimen de precarización laboral en materia de becarios. Nosotros heredamos una provincia que tenía médicos, señores médicos profesionales, bajo régimen de becarios. Digamos, no solo vamos a pasarlos a planta permanente o a interinizaciones, tal cual es la terminología técnica en el mundo de los médicos, sino que además no vamos a contratar más
por esa vía, excepto que sean realmente becarios. Y hablamos de más de 5.000 becarios y más de 15.000 empleados en planta temporaria transitoria. Ahora, si vos me permitiste, te voy a tutear, Diego, vos mencionaste Matanza, mencionaste algunas industrias, algunas que realmente están con algunas dificultades, pero no ese es el corredor que más conflictividad o que más foco de atención requiere de nosotros en el día a día. El corredor norte, que arranca en San Nicolás, con un horno parado en Somisa, y todo lo que viene río abajo por el Paraná, que tiene que ver con las automotrices, que tiene que ver con las industriales. No olvidemos que en la provincia está radicado el 45% de la industria y el 50% de las empresas de servicios. Son más de 500.000 establecimientos industriales y de servicios. ¿Qué hacemos para mitigar esto? No es otro país. Nosotros trabajamos con el ministro Treaca a través de lo que es... pero están atados a la política nacional. Está bien. Sí. Ahora se llevan 1.700 despidos también en IPF. Sí, obviamente, somos una provincia más de la Argentina, pero quiero decirte, nosotros trabajamos mucho con un programa que se llama PREVA, que tiene planes para preservar o para incluir. Y además estamos trabajando muchísimo, Diego, a nivel nacional con el ministro Cabrera y todo su equipo, y el ministro de la Torre, en su rol de ministro de Producción todavía. ¿La Torre, el de Massa? ¿Cómo? Sí, ahora cambiamos. Joaquín de la Torre, sí. Y te digo esto, con todo lo que es la difusión de la nueva ley pymes y su reglamentación. En la Argentina hay 800.000 pymes, de las cuales 320.000 aproximadamente están en la provincia de Buenos Aires. Representan el 55% del empleo privado. La ley PYME establece beneficios impositivos, acceso al financiamiento, y solamente 100.000 se han registrado a la fecha con número de registro PYME para poder acceder a eso. Lo que estamos haciendo es un enorme trabajo de difusión. Hemos recorrido toda la provincia con los 3 ministerios de Nación y los 3 ministerios de provincia, trabajando con todos los secretarios de producción de los municipios, con todos los intendentes, cámaras empresarias y sindicatos, difundiendo esto. Ministro, me parece que en esta materia, y ya voy con Gustavo, tendríamos que tener una fuente clara para saber todos los números. Durante mucho tiempo fue el Ministerio de Trabajo, porque también se juega de un lado y del otro políticamente. Se tiran desempleados, los 400.000 del 2014, los 140.000, y atrás de cada persona hay de ese número hay una persona sin empleo. Me parece que estamos desprolijos con el tema de los números, porque escuchamos de 120.000 a 200.000, a 30.000, cada uno lo maneja como quiere, ¿no? Y hay personas que están ese número. Exacto. Ahora, ministro, primero... Me manejo con las cifras oficiales que compartimos con el para que usemos todos la misma, ¿no? Además las compartimos. Exacto. Trabajamos columnadamente. Saludo y felicito que terminen con la situación de la planta transitoria y la precarización laboral. La verdad es una decisión absolutamente histórica que uno saluda y felicita que haya llevado adelante el gobierno de María Eugenia Vidal. Ahora, usted habló del 18%, como piso o como techo. Para poder pagar se necesitan fondos. Si la recaudación, que es la base del dinero que ingresa a la provincia, no se recupera porque seguimos en recesión, ¿cómo se piensa pagar los aumentos? ¿Con mayor endeudamiento? No, mire, nosotros somos muy responsables. El tema del endeudamiento básicamente está orientado a las obras de infraestructura. Yo decía hace un momento que la provincia tiene un déficit de infraestructura, y cuando digo déficit de infraestructura hablo de las escuelas, los hospitales, las rutas, más de 400 puentes carreteros y ferroviarios que requieren acondicionamiento, obras contra las inundaciones, ríos, claro. Todas esas, el endeudamiento básicamente y el déficit que pueda tener la provincia va a tener una composición diferente a la que heredamos. Pero perdóneme, entonces, yo lo entiendo que ese sería el objetivo más sano, pero si la recaudación concreta y real este año estuvo por debajo de la inflación, si pasara lo mismo el año que viene y ustedes se comprometen a pagar lo que es la inflación, bueno, el dinero va a tener que salir de algún lado. Nosotros tenemos un presupuesto en equilibrio y no asumimos ningún compromiso que no podamos afrontar. Y lo digo ¿por qué? Porque ya vivimos la situación de llegar, cuando llegamos al gobierno, de que el dinero para sueldos se había alcanzado hasta noviembre. No había
dinero para pagar sueldo y aguinaldos en el mes de diciembre del 2015. Un año atrás. Exactamente hace un año atrás. Y el efectivo, como le contaba el ministro de Economía, que además ha sido una parte importante de este acuerdo que estamos anunciando hoy, Hernán Lacunza y todo su equipo, encontró físico de 180 millones de pesos el día viernes 11 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿Esa era la caja? Esa era la cuando ustedes llegaron. ¿Natalia? No, en los últimos años el empleo público en la Argentina ha servido para aguantar, soportar, hacer favores o contener una situación crítica en el empleo privado. Hay provincias como Tierra del Fuego que han tenido un crecimiento exponencial y es muy típico también del peronismo generar política social a través del empleo público. Quiero saber si ustedes evalúan, tienen algún plan de que esto comience a ser más armónico, o sea, si generar más empleo podría ser también que haya más industrias, que haya más sector privado, porque veo mucha continuidad entre lo que hacía el kirchnerismo y lo que hace el macrismo hoy con la política social también en el empleo público. Igual saludo que dejen de ser trabajadores precarios, ¿no? 70% de la nación, por ejemplo. Sí, la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 650.000 empleados públicos en todos los regímenes legales que comprenden a la totalidad de los empleados públicos. Tu apreciación yo la quiero mirar desde este ángulo. Nosotros no estamos creando más empleo público, lo que estamos haciendo es sacar de la precarización a más de 20.000 trabajadores que tienen derechos adquiridos y que tenían derechos adquiridos. Tener un médico, un jefe de servicio como becario es una vergüenza para la salud pública de la provincia de Buenos Aires, y tener temporarios transitorios con 8 o 10 años de antigüedad es otra vergüenza. Lo que hicimos con la gobernadora Vidal es establecer, por un lado, un decreto que congelaba las vacantes, las promociones y los movimientos, que es el 618, y establecer una serie de excepciones, fundamentalmente en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de servicio penitenciario, en materia de docentes. Ordenar la fuerza laboral en términos de decir, bueno, cómo estamos con las jubilaciones, quiénes debieran jubilarse, quiénes están en edad avanzada para jubilarse, y en paralelo analizar la situación de estos 15.000 más esos 5.000 becarios, y a partir de ahí tomar la decisión. En algún momento expresaste que había una cierta continuidad entre el kirchnerismo y el macrismo en materia de políticas sociales. Nosotros estamos convencidos, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia, y esto es algo que creo que es claro, que el mejor plan social, y esto es mío, es darle a la gente la posibilidad de un trabajo genuino y que esté dentro de un sistema, que se pueda bancarizar, que pueda tener proyectos, que pueda tener una casa, que pueda tener horarios. Ahora, venimos de un país en el que algunos creían que teníamos menos pobres que Alemania y otros no lo contaban porque era estigmatizarlo. Digamos, algunos decían que veníamos a quitar planes sociales y otros nos critican porque los hemos tenido que aumentar. Digamos, entonces, por eso yo decía, ha sido un año difícil para gobernar, ha sido un año difícil para representar a los trabajadores, ha sido un año difícil para los sectores que representan a las organizaciones sociales, y en todo eso creo que se ha dado un esquema de trabajo donde ha habido diálogo, donde ha habido consenso y donde obviamente apuntamos a que el año que viene podamos crecer, haya inversiones y empecemos gradualmente a generar empleo. ¿Por qué? Porque entre un muy buen plan de desarrollo social y un plan productivo nacional, el punto de contacto es cuando la persona ya tuvo la contención, tuvo la inclusión, tiene desarrollo y el desarrollo se vincula con el empleo genuino. Directamente ahí. Marcelo, le agradezco mucho. Muchas gracias. Marcelo Villegas, muchísimas gracias. Otra vez Ollarvide en la picota. Ahora lo imputan por falso testimonio. Al polémico magistrado le toca bailar con la más fea. El fiscal federal Franco Picardi acusó al ex juez de mentir acerca de su relación con el presidente de Boca, Daniel Angelici. Mientras tanto, Norberto, lejos de elegir resguardar su imagen pública, prefiere seguir demostrando sus dotes artísticos para enriquecer aún más su controversial figura. Clarín.com. Norberto Ollarvide, imputado por falso testimonio, había negado conocer
era Angelici. El ex magistrado había declarado ante el juez Sebastián Casanelo en octubre, donde negó las influencias de Angelici para su renuncia y atribuyó su salida a un acoso por parte de Carrió debido a los múltiples pedidos de juicio político en su contra. Causa en donde se lo investiga a Ollarvide, en una causa sobre tráfico de influencias, y en esa causa, como estaba también siendo investigado Angelici, Ollarvide dijo que Angelici él no lo conocía, hasta que aparecieron las fotos de Ollarvide en el cumpleaños de Angelici. Lo están acusando de falso testimonio. Un ex juez que ahora cree que es una celebrity, por lo menos tiene estas actitudes. Ahí lo tenés, ¿lo reconoces? Con su pelo platinado. Sí, es el ex juez Norberto Ollarvide, ex juez de la Nación. Esto pasó durante la boda de la modelo Natalia Fassi y el empresario Fabián Carballo. Yo vivo ahí en Posadas de Peña y la gente me grita, me insulta permanentemente, que lo que más me duele es que insulten a mi madre. Le sacó ventajas a Djokovic. Yo me estoy yendo porque necesito tomar otro espacio en mi vida. Ollarvide imputado con mala memoria y animador de casamiento, fiesta, de todo. Es muy grave porque quedó acusado por falso testimonio. Esto tiene que ver con una denuncia que había hecho Elisa Carrió contra Angelici. Elisa Carrió no solamente denunció a Angelici en los medios de comunicación, una vez que Macri naturalmente ya asumía la presidencia, sino que lo hizo ante la justicia. Lo denunció por tráfico de influencias en una causa que tramita el fiscal Delgado. En otra causa también, cuando a Ollarvide le preguntan por Angelici, dice no conocerlo. No lo conozco, dijo. No lo conozco, no lo vi nunca en mi vida. Bueno, las pruebas eran muy evidentes. Había enorme cantidad de fotografías que evidenciaban esa relación. La imputación por falso testimonio es grave desde el punto de vista penal. Prevé pena de prisión de cumplimiento efectivo. Lo que pasa es que Ollarvide es este mismo juez que mandó frenar el allanamiento a una financiera cuando lo llamó Zanini. Poco, ¿no? O sea, es un juez que hizo todo al revés de lo que se supone. Pero parece poco porque el falso testimonio por el tema es importante, pero parece poco alrededor de todo lo que hay alrededor de este ex juez, ¿no? Claro, fíjate vos, vemos escenas muy divertidas, ¿no? Qué jodono, juez retirado, jubilado. Lo invita a los casamientos. Por eso es tan importante las cosas de vida privada, porque si vos decís, este juez es probo, hizo una vida impresionante, fue justo, pero salvó al menemismo, al kirchnerismo de las peores causas. Siempre salía en sorteo él. Y ahora Macri mismo no se animó, porque es el juez que más juicios políticos zafó. Entonces decidió jubilarlo directamente. Pero fíjate que tiene más vocación, digamos, por la jaula de las locas. Que se blanquea de este modo. El tema es que lo invitan. Acá no lo que porque se está investigando, Paulo, es la eso. relación entre Ollarvide y Ángel. Claro, sí. Porque esto me parece que es lo fundamental. Otra vez lo importante. El fiscal Federico Delgado lo que está investigando son dos cosas. Primero, si Angelici es un operador de Macri en la justicia. Como denuncia Carrió. Si Angelici, como denuncia Carrió, influyó para que Ollarvide finalmente renuncie. ¿Qué declaró Ollarvide? Como decía Débora, yo no lo conozco. Ahora, ¿cuál es el problema? El fiscal Delgado y Ollarvide sí se conocen y está demostrado. ¿Dónde y cuándo? 20º aniversario de Ollarvide como juez. Le gustaban las fiestas, año 2014, invita a todos al restaurante esquina Carlos Gardel. Invitados, número 1, Daniel Angelici, presidente de Boca. Florencia de la B, el juez Canicoba Corral, el juez Lijo, el juez Pine Cubria. Entonces, mezcladito. El fiscal Delgado denuncia a Ollarvide por falso testimonio. No era que no lo conocías, Angelici. Y hoy el fiscal Franco Picardi dice, hay que imputarlo a Ollarvide porque mintió. Claro, lo conoce y sí lo conocía. Y Macaño, pero no es muy poco, como ex juez, doctor, que estemos recién en esta imputación, lo conocía o no lo conocía Angelici, cuando hay temas gravísimos, me parece, para investigar de un hombre que tuvo que salir de la justicia por la ventana, ¿no?
Por supuesto. Y no creo que no lo podemos reducir a un juez. El tema de lo que ha pasado en estos años, en el cual es la justicia federal, que es la más conocida, la más expuesta, ha estado en gran medida, porque no puedo involucrar a todos los jueces, pero hay muchos de ellos que han estado prácticamente al servicio del Poder Ejecutivo. Y eso está absolutamente en pugna con lo que debe ser la misión de un magistrado. Esto se ha visto, donde se han demorado causas, no se han investigado, se han pedido sobreseimientos, se han archivado. Sí, hay tanta irregularidad, pero Pero que lo denuncia por enriquecimiento ilícito, Paulo. ¿Por qué no lo denuncia? Sí. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Todos coincidimos acá en que la salida debió haber sido el juicio político. Ya está, el gobierno le dio la salida. Bueno, pero fácil, tenés otro camino también. Pero perfectamente cualquiera podría denunciar a Ollarvide por enriquecimiento ilícito. De hecho, él mismo ya está denunciado. No pudo explicar ni el anillo que compró, Campagnoli ni el rito de vida, ni las obras de arte. Pero Débora, perdón, a ver, más allá de que Campagnoli ya empezó a investigarlo, encontró algo que es clave, que son dos posibles testaferros. Uno, su pareja actual, Claudio Blanco, y otro, un empresario llamado Ariel Roperti. Algunos datos sobre Roperti. Viajó 3 veces con Ollarvide al extranjero. Tiene una casa en el Country Abril, como todos, ¿no? $800.000 en el Country Abril. Departamento en un hotel de Puerto Madero, el Hotel Faena. Casa en Cariló, $1.500.000. Porsche 911. Mini Cooper. Y un dato más, salió 48 veces del país después de conocer a Ollarvide, entre 2010 y 2016. Todos los bienes que te acabo de enumerar los compró, los hizo ahí. Los hizo una vez que se dio esta relación. Ahora te bueno, es como dice el doctor Campagnoli, quien se acerca a Ollarvide como que le cambia la vida repentinamente, ¿no? Y exactamente, y zafa de todos los juicios políticos. Por eso Macri tuvo miedo y directamente los jubiló cuando correspondía hacerle un juicio político. Pablo, ese es el tema. Digo, ¿alguien puede explicar? Porque yo soy el presidente, yo puedo optar por un hombre pragmático como Angelici o el deber ser que es Carrió. Pero ¿cómo se explica que Macri quiera convivir con Carrió y con Angelici? Terminan chocando, no tenés otro camino, digo, no optás por ningún camino y terminás así. Digo, tu propia socia de Cambiemos denunciando a tu principal operador. La verdad que es como inexplicable. Gabriel. No, bueno, además, Perón convivía con Triple A y con los montoneros. Y así le fue. Bueno, así le fue, justamente. Esperemos que termine mejor. La caída de la Así le fue. alianza, yo creo que lo de Angelici, yo en esto estoy... A ver, un segundito, Natalia, ¿cómo? Primero, no hay ninguna duda, cualquiera que conoce los tribunales, habla con la gente, sabe que Angelici es operador del macrismo. Diga lo que diga Macri, diga lo que diga Angelici y diga lo que diga la justicia. Punto número 1. Punto número 2, insisto en que no tiene que... La figura misma del operador es corrupción en sí misma. No. Si algo tiene que hacer un operador, que tenga un sueldo, que tenga nombre, apellido, y que deje claro la función, lo que hace y qué va a hacer y a cada... Entonces, a mí me parece que hay que terminar en la Argentina, no es el único operador que existe, todo el mundo tiene sus operadores, Massa tiene operadores, todo el mundo tiene operadores en la justicia, operadores en todos lados. Yo creo que tenemos que cortar la historia del operador, en todo caso habrá que hacer una ley de lobbies para que los lobbies sean legales, que puedan ser controlados, pero tenemos que terminar con esta situación porque es un desastre y ha arruinado la política argentina. Todo Ahora, el gobierno ¿qué va a hacer con la justicia? Le pregunto también a Carla Carrizo. El gobierno está por proponer a Contegrán como procurador para reemplazar a la procuradora Falvo. El otro día vimos la foto de una reunión que se hizo en el departamento acá en la calle Coronel Díaz, si no me equivoco, de Contegrán, con Vidal y Carrió. Vive en la capital federal, necesita 2 años de residencia en la provincia de Buenos Aires, que no tiene. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el camino, digamos, que elige el gobierno de Cambiemos en relación a la justicia? Y por eso dije que el déficit para mí no tiene que ver tal vez con déficit que uno podría decir han sido un costo político para el gobierno, tarifas. El debate de cuando iniciamos el año, ¿no? El tema del veto sí, el veto no, el tema del despido. Para eso son costos políticos, pero no son costos estructurales para la sociedad. Me parece que el gran déficit fue la estrategia con la justicia. Y entonces, el tema de Ollarvide, no es cuestión de querer. Miren, tenemos un sistema federal, yo siempre he denunciado la estructura absolutamente conservadora del Senado argentino. El Senado argentino no ha logrado darnos la ley de extinción del dominio. Imagínense si nos va a dar el juicio político de Ollarvide. Imposible. Lo que sí es importante es que
el hecho de que haya renunciado no significa que no pueda empezar a ser pero hay que juzgado. investigarlo Entonces, bien, primera cuestión. hay que investigarlo bien, porque tiene mucha responsabilidad. Segunda cuestión, el Consejo de la Magistratura tampoco funcionó. Ay, Y está en deuda con la sociedad. Yo creo que los periodistas tienen que estar alerta, porque ahora cierra el ciclo el presidente actual y va a venir el informe de auditoría que preparó el Colegio Público de Abogados, y entonces ahí va a haber muchas cuestiones que decir. Es que la justicia es una cuestión Gustavo, es la cuestión pendiente. Es la cuestión pendiente en la Argentina. Un segundito, No, Gustavo. Dos cosas. Primero, que esto no es un golpe para Ollarvide, claramente es un golpe hacia Angelici. Esto es lo primero. Segundo, también se pidieron, se van a llevar una sorpresa, qué celdas rebotaban en la AFA la semana anterior a la renuncia de Ollarvide. En una oficina que está enfrente de Presidencia estaba Daniel Angelici. Y ahí el celular, lo que rebotaba. El celular de Angelici rebotaba siempre ahí. Y me parece que se van a llevar una sorpresa cuando vean qué celulares rebotaban en esa misma antena, porque van a encontrar algunos celulares que utilizaban colaboradores de Ollarvide una semana antes que renuncie. Con lo cual, me parece que se le va a complicar un poco la relación a ambos en esa causa. Pero además, insisto, hay que ver qué es lo que ocurrió esta semana completa con Angelici. Allanaron al contador Angelici, que es el que le lleva todos los números en Boca, el que le lleva todos los números en el juego, porque le maneja todos los números de desarrolladora Maipú, Ángel Guidocchio, por facturas truchas por 1.500 millones de pesos. Hay una investigación en marcha sobre Daniel Mautoni. ¿Por cuánto? ¿Qué cifra? 1.500 millones. 1.500. Hay una Sí, ya voy. en marcha, hay una investigación. Sí, facturas truchas, eso es lo que denunció la FIP. Hay una investigación en marcha sobre Mautoni, que es su socio en muchos bingos de la provincia de Buenos Aires. Y hoy se conoció que renunciaba como jefe de lotería en provincia también un hombre de él, que es Melitón López. Exacto. Entonces me parece que todo esto... Bueno, ya seguimos con este tema, pero no nos queremos apartar de lo que fue hoy, lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba. Despidieron a Fidel Castro, el mundo y una bisagra a partir de su desaparición. En Cuba, Diego Maradona, Dilma Rousseff, Evo Morales, Maduro, todos allí. Y nosotros con una gran visita aquí para tocar este tema. El adiós a Fidel Castro. Ayer finalizaron los 9 días de duelo por la muerte del líder cubano. Raúl Castro fue uno de los principales protagonistas de la ceremonia, en la que se depositaron los restos de su hermano en un cementerio de Santiago de Cuba. Pero además estuvieron presentes para brindar su apoyo Diego Maradona, Evo Morales, Dilma Rousseff, Lula da Silva y Nicolás Maduro. Nos acompañan nuevamente dignatarios y personalidades de todas las regiones y rincones del mundo. Es muy difícil para nosotros y extraño llegar a Cuba y no tener a Fidel. Para mí realmente no hay ningún compromiso. Es como que muera mi padre y yo no estoy. Para mí fue un segundo padre. Él luchó y llegó a la victoria. Yo creo que entonces yo creo que su ejemplo es un ejemplo magnífico que él deja para todos, que él lo deja para todos los pueblos de América Latina en estos momentos es muy difícil para nosotros. El mundo perdió a su líder. Hoy en América del Sur no tiene un líder ni carismático ni que pueda resolver cosas. Y yo veo en estos momentos aquí con mucha tristeza. Con mucha tristeza. Yo sé que Fidel representó aquí en Santiago para el pueblo, el mundo entero, para las personas que luchan por la igualdad social, para las personas que luchan por dignidad. Soy un soldado cubano antes que ser un soldado macrista. Nunca seré un soldado macrista. Pero mi corazón y todo mi cuerpo lo daría por esta bandera, por Cuba y por Fidel y por el Che. Duele mucho que Fidel se ha ido, pero como decía en el acto, sus ideas, sus luchas serán para toda la vida, para la eternidad. Bueno, estamos aquí con la doctora Hilda Molina. ¿Cómo anda, doctora? Tanto tiempo. ¿Bien? La disidente. ¿Qué historia alrededor de la doctora Molina? Porque por supuesto vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Fidel Castro. Ella fue muy importante en todo ese esquema cubano, pero
por supuesto que los argentinos la conocimos a partir del problema de salud de su mamá, que estaba en la Argentina, y usted buscaba el derecho para poder venir a visitarla. No, fue antes antes del problema de salud de mi mamá, porque mi mamá también fue condenada junto conmigo. O sea, no se explicaba mucho el mundo por qué yo, pero mucho menos mi mamá, porque mi mamá fue por carácter transitivo, o sea, por ser mi mamá nada más. Exacto. Y bueno, un año antes, en el 2008, Raúl, sin permiso de Fidel, la deja venir, y ya estando acá ya se complica, pero la solicitud para viajar a Argentina, que el único objetivo era conocer a mi primer nieto que iba a nacer, nació en 1995, era con vista a la reunificación familiar. Claro. Ya yo en Cuba sí estaba hablando del motivo de la renuncia, y tuve una lucha desde 1994. Claro, su lucha empezó en el 94 cuando da un paso al costado, cuando renuncia. Porque usted fue una pieza importante y clave. A ver, yo fui a los 15 años cuando Fidel Castro llega al poder, yo tenía 15 años. Y además era de una familia de la alta sociedad. Sin embargo, a mí sí me ha dolido el dolor humano, y a mí sí me ha dolido la pobreza. Y cuando lo escuché, yo decidí sumarme tenía 15 años nada más, acá dicen una chica, le dicen acá. Y bueno, yo hice todo lo que los jóvenes de esa época revolucionarios hicimos: alfabetizar, nos entrenaron militarmente, los sacrificios que yo estoy segura que usted no se puede imaginar. Después estudié medicina, que además era mi objetivo. Inclusive yo pospongo el inicio de la carrera por las tareas de la revolución. Claro. Y me gradué de neurocirujana. Y bueno, el conflicto, o sea, yo estoy un tiempo creyendo, a medida que voy madurando, yo me doy cuenta que había una incongruencia entre la prédica y la realidad. Ajá. O sea, no se puede hablar de los pobres si tú te estás enriqueciendo a expensas de los pobres. Y esto que se lo digo a usted, yo lo decía siendo una joven revolucionaria en las allá en las organizaciones, en la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo quiero que ustedes me expliquen, porque yo no entiendo las contradicciones, que el ser humano hable de una manera y viva de otra. ¿Y usted qué veía? ¿Que se hablaba mucho de los pobres? Yo veía que inmediatamente comenzaron a quitarle las cosas a los que tenían, que bueno, y a repartírselo entre ellos. O sea, inmediatamente comenzaron a vivir como opulentamente. Y bueno, yo lo pregunté siempre, ya después me di cuenta que no valía la pena. No valía la pena porque me mandaban a callar. Lo que pasa, yo creo que yo no tuve problema antes, porque yo siempre trabajé mucho. ¿Usted trabajaba? Trabajé primero como revolucionaria, como joven rebelde. Médica. Después me graduó, yo me graduó con el mejor promedio de mi curso, que éramos 1027. Puedo hacer la neurocirugía, que era la especialidad que yo quería. Y yo me doy cuenta pronto que por lo menos en mi especialidad había un atraso grande. Me daba cuenta, porque además si tú aplicas el sentido común te das cuenta que cuando la ciencia no intercambia con el mundo, yo no estoy hablando de los políticos, yo estoy hablando de la ciencia, sencillamente está fuera del mundo científico, que los científicos no tienen nada que ver con los políticos, los verdaderos. Claro. Entonces comencé a escribirle a los científicos del mundo buscando una información que yo no tenía. ¿Y cómo era el vínculo con Fidel? No, hasta ese momento no hay ningún vínculo con Fidel. Hasta ahí ninguno. Termino la neurocirugía, yo fui la primera mujer que se graduó de neurocirugía en Cuba. Inmediatamente me dicen que estoy designada, al saber que los médicos cubanos andamos por el mundo, ¿no? Claro. A mí me designan a ir a Argelia. Ajá. Yo fui una de las primeras personas que desarrolló la neurocirugía en provincias muy complicadas de Argelia. Y allí yo me doy cuenta, ¿por qué me mandan? No, ahí fue una de las grandes decepciones que yo siento. Porque tuve que firmar un contrato que el embajador cubano no quería que yo lo leyera, pero yo lo leí, donde decían que se pagaba de gobierno a gobierno. O sea, yo no quería que me pagaran a mí. Yo lo que quería era que le dijeran al mundo que los médicos cubanos damos la vida en esas misiones, pero que para el gobierno es un negocio. Doctora, en el 94... ¿Por qué? ¿Por qué renuncia? Bueno, ¿por qué? Cuando yo regreso ya yo tenía todo el plan con los científicos para hacer un centro que no era cubano, conciencia del mundo. Había convencido a los científicos.
Y en 1986 a mí me manda a buscar Fidel Castro, a quien yo nunca había visto personalmente. La manda a buscar. Sí, pero me manda a buscar porque él descubre que yo estoy relacionada inconsultamente y sin permiso con los científicos del mundo. Claro. Es la foto que está en internet, donde él me tiene el brazo. El brazo. Sí, no es que estuviera contento, que me estaba llevando para una oficina para que yo le explicara. ¿Y eso cuándo fue? 1986. Ajá. ¿Y qué le pido? ¿Explicaciones? Explicaciones. Yo le digo que era que sencillamente yo creo que los enfermos cubanos se merecen lo mejor y que las neurociencias cubanas están atrasadas. Y como él es un hombre inteligente, primero estaba agresivo, pero después se sentó a escuchar las explicaciones y ya muy tarde, después de hablar mucho tiempo, se convenció que era importante lo que yo había conseguido, que se hiciera un centro en Cuba con la ayuda de los científicos. El centro se hizo, él lo inauguró, era un centro internacional, no era un centro... En Cuba. En Cuba, para los enfermos cubanos. Yo fui la creadora de ese centro y lo hice para mis compatriotas pobres, que todos son pobres. Exacto. Entonces, bueno, ¿cuál fue el problema? Que el gobierno decidió que había que sacar a los cubanos para poner extranjeros que pagaban en divisa. A partir de ahí, ¿cuántas veces lo vio a Fidel Castro? Creo que fui una de las personas que más lo vio. Fidel Castro visitaba mi centro. Estoy medio difónica porque he hablado mucho en estos días. Allí tiene agua, tranquila, tome tranquila, doctora. Ahí está. Estamos con la doctora Molina. A partir de ahí lo vio muchísimas veces. Él visitaba primero la obra, después el... Ahí está la foto que usted cuenta, donde Fidel la tiene. Aquí, mire, Hilda. Estaba joven yo y joven él. Bueno, no estaba contento y otros dicen... Estaba rabioso. Era la niña linda de Fidel. No, yo no. En ese momento me estaba llevando para una oficina para interrogarme por los contactos. A pedirle explicaciones. Pero de una manera fea, ¿no? En mal modo. Sí, estaba muy molesto, muy enojado, como dicen ustedes. Bueno, el centro, ¿por qué yo rompo? Porque me exigen eso el ministro. Fidel Castro visitaba el centro, yo anoté la hora que llegaba siempre, la hora que se iba. Tengo su pensamiento, por lo menos lo que habló allí. Sí. Tengo sus planes escritos. Y creo que no ha hablado, no hay persona viva con quien él haya conversado más. Siempre fue en el centro. Entonces, una de las veces que él va, yo le digo, a mí me parece que quieren dolarizar el centro, que quieren sacar a los cubanos. Entonces me dice, no lo vayas a permitir. Digo, no, pero yo llevo casi un año defendiendo el centro, discutiendo con los ministros, pero yo no gobierno en este país. Claro. Y le pedí de favor por los enfermos cubanos que ese centro se conservara. Y como cuando él se fue siguieron las presiones, pero grandes presiones, ya yo supe que era él que quería sacar a los enfermos cubanos y hasta ahí yo llegué. Y ahí rompieron. A partir de ahí... Rompí yo, hasta ahí yo llegué, porque yo soporté todos los sacrificios. Pero ¿qué vino después cuando rompió? Bueno, ¿una vida dura? No, yo siempre tuve una vida dura. Yo siempre, los que en Cuba de verdad servimos a la causa esa que nunca fue, hemos tenido una vida dura. Yo soy neurocirujana. Sí. Y yo decidí, recibiendo contratos del mundo entero, porque después me conocían mucho, quedarme en Cuba para servir a mis compatriotas. ¿Y por qué una vida dura? No, porque la vida de los cubanos ha sido muy dura, pero muy dura. Lo más duro que puede tener un ser humano es no ser libre. Puede ser que tú no lo entiendas, porque tú has sido libre. Cuando se hablan de las reformas económicas, digo, sin ética y libertad no importan las reformas económicas. Además, a mí no me pueden hacer la historia ahora de que los inversionistas norteamericanos son importantes, un mismo sistema que decía Yankee Go Home y que eran explotadores, porque ahora están explotando al pueblo de Cuba los inversionistas, porque no hay ética, porque el pueblo no tiene libertad para poder actuar. Usted llega a la Argentina por una gestión del Papa y de Cristina Kirchner. Yo llego a la Argentina primero porque yo no me callé, porque hay cubanos, y yo respeto lo que hacen todos los demás seres humanos, que han vivido la misma situación que yo viví, pero se callan y prefieren escaparse. Yo decidí que si yo había durante 35 años servido a ese sistema, lo que era decente era decir hasta acá, y decírselo de frente a ellos, aunque tuviera que pagar un precio alto como el que pagué. Como habló mi familia acá,
yo estaba en Cuba haciendo de todo. Acá su mamá. Acá no, acá mi nuera y mi hijo. Y su hijo. Mi mamá estaba también primero condenada. con usted, allá. Primero su mamá junto a usted en Cuba. Sí, mi mamá, pero mi mamá la condena a Fidel Castro por carácter transitivo. Claro. Es una traidora, esto que está haciendo es una traición. No la pongan en la cárcel porque es una científica y los científicos van a protestar, dijo textualmente. Pero ella va a tener una cárcel especial para ella. Y se lo dije el otro día a Mauro, que es también de ustedes, se lo repito a usted. Yo le hubiera agradecido que me hubiera fusilado, porque a veces es preferible que te maten de pronto y que no te maten poco a poco. Entonces fue casi 16 años terrible. Además, mi madre, una anciana que nunca, ni un solo minuto de su vida creyó en ello. Entonces, bueno, el mundo se enteró y como acá lo que estaba planteándose era que yo quería conocer a mis nietos, que los conocí con 8 o 14 años, volver a ver a mi hijo, y mi madre a sus bisnietos y a su nieto. Obvio. Bueno, acá se hablaba de reunificación familiar, que fue lo que se llevó acá. Lo que se planteó, acá. Pero en el mundo estaba, bueno, la violación de los derechos de los enfermos, del pueblo cubano y de las familias cubanas. Permítame un segundito que Pablo Silvén le va a hacer una consulta. Pablo. Doctora, ¿por qué tiene tan buen lejos Fidel Castro? Es decir, del mundo desarrollado, incluso los líderes, los intelectuales del mundo desarrollado hablan también de él, y no le gustaría tenerlo quizás 60 años con un régimen anquilosado gobernando en sus países, ¿no? Entonces esa es la primera pregunta. La otra es, ¿se abre una posibilidad cierta y en qué tiempo considera usted que Cuba se pueda dirigir hacia la democracia? A ver, yo le voy a dar mi opinión. Ustedes se podrán imaginar que yo conozco muy bien mi país. Por eso yo lloro cuando oigo tantas personas opinando de lo que no saben. Digo, es igual que si opinara de fútbol. Ajá. Porque además conocí a Fidel Castro, su pensamiento. ¿Por qué tantas personas? Usted sabe que yo he hecho un análisis muy profundo psicológico. Y yo creo que todas las personas que de una manera u otra tienen algún resentimiento en la vida, se han enfilado detrás de las banderas de Fidel Castro. Es un antisentimiento que maneja muy bien. El mundo, porque hay un marketing extraordinario, es que va a cumplir 58 años el 1 de enero para presentar como una revolución perfecta lo que ojalá que fuera. Yo le aseguro a usted que si yo hubiera podido seguir trabajando en ese centro, que yo lo creo para los enfermos cubanos, yo estaría en Cuba, porque eso es lo que a mí me interesaba. Ese marketing, ahí se invierte mucho dinero, el dinero que no se invierte en el desarrollo del país, que no se invierte en alimentar al pueblo. Además, por lo menos el señor Fidel Castro tuvo una habilidad extraordinaria para las amistades personales. Y sus amistades, me conta, porque cada vez que hacía cenas privadas, pequeñas, decía que venga la doctora, o sea, la científica conocida, que venga. Y yo, ¿sabe qué? Yo nunca vi en esa mesa a un pobre de la tierra. Siempre eran personas millonarias, personas de mucho dinero. Pero yo creo que todo el que tiene un resentimiento determinado, sea político de uno u otro perfil, top model, artista, todo, llevan su resentimiento, se unen a la bandera de Fidel Castro, que ha movido el resentimiento, pero muy bien. Esa es la explicación que yo encuentro, además del marketing y de las relaciones personales. Hay un desconocimiento, porque cuando nos sentamos acá usted me dijo, ¿se opina de Cuba con tanta ligereza? Por favor. Entonces usted me dice que en qué tiempo. Mire, si usted me pregunta en qué tiempo Cuba va a ser una China en el trópico, yo le digo acá dentro de poco. Cuando yo llegué en el 2009 acá a personas que escriben editoriales, que son opinólogos y politólogos, que me felicitaban porque se va a morir Fidel Castro, cosa que a mí me parece horrible, que se piense que la libertad de un país depende de que alguien se muera o que se festeje la muerte de alguien. Me parece espantoso. Yo le digo con la mayor sinceridad que cuando yo lo supe, yo recé. Se lo digo con sinceridad, las muertes hay que respetarlas. Entonces, me felicitaban y yo les dije, no, todo está preparado para perpetuarse una dinastía. Es un compatriota mío, que es un gran analista político, Carlos Alberto Montaner, dice que en Cuba hay un capitalismo salvaje militar de Estado.
porque los mismos que dirigen las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y contrainteligencia, el partido, son también esos mismos generales los empresarios del área dolarizada. Y para el pueblo hay una dictadura dinástica de perfil estalinista. Entonces, la Cuba, por lo menos por la que yo puse mi vida, yo no, muchos jóvenes de mi generación, y yo dediqué mi vida a luchar por esa Cuba, no, esa yo creo que no. Una China, un gobierno violador de derechos, una suerte de dinastía y inversionistas inescrupulosos, el poder económico mundial asociándose como han hecho con los chinos, metidos ahí, favoreciendo, porque yo digo que cuando una dictadura se le ayuda, se favorece al victimario y no a la víctima. Yo creo que la inversión es buena, muy buena, pero cuando hay ética. Todos quieren hacer preguntas. A ver, Natalia. A ver. Me gustaría, ¿cómo le va, Hilda? ¿Qué tal, cómo anda? Me gustaría saber con qué le hubiese gustado decirle a Fidel Castro antes de irse de Cuba o antes de que él se muera y se quedó con ganas de decir. No, Natalia, se lo dije todo, todo lo que pude. O sea, cuando él iba, yo no soy tan valiente como para haberle dicho cuando iba a las visitas esas, que él decía que ese era su refugio espiritual. Claro, ese centro donde se trataba también a los enfermos, pero bueno, ese refugio espiritual lo convirtieron en otra cosa. Ahí yo le explicaba, con miedo obviamente, mire, hay problemas, el pueblo está pasando trabajo. Cuando yo lo veía que le hablaba a los ministros, porque hay ministros buenos allí, o sea, buenas personas, que los trataba de inútiles, yo decía, hay que dejar que las personas piensen, que tengan iniciativa. Y siempre me decía, no, pero la culpa la tiene el bloqueo yanqui. Y yo le decía, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con esto que yo le estoy diciendo? Y ahí hablaba, y ya después cuando renuncié, yo no se lo dije de frente porque no me permitieron llegar a él después que yo renuncié, pero yo dije que yo hubiera querido que mis sueños de adolescente por los que yo di la vida se hicieran realidad con esa revolución que yo amé cuando creí en ella. Y que le iba a decir otra cosa que la repito siempre, yo me voy a morir con la nostalgia de que yo no voy a ver esa revolución. Yo tengo 73 años ya y creo que no tengo buena la salud. Yo quiero, no la sociedad dividida, no la sociedad peleada, no los que llegan al poder perpetuándose y robando, no los antivalores, no la falta de educación ética, moral y cívica de la población, no que ahora vayan los mismos capitalistas a explotar a los trabajadores cubanos. La verdadera revolución que él predicó en 1959, pero que no es lo que sucedió. Jonathan. Te conté. Impresionante. Sí, es así. ¿Qué tal? Usted decía que uno de los principales problemas cubana es la dependencia de los casos. A ver, tenemos un problemita ahí con tu audio. Ya mejoramos y vamos primero con Gustavo. A ver, Gustavo. ¿Cómo le va, doctora? Sin entrar en consideraciones sobre el régimen, cosa que es lógica porque, como usted bien dijo, hablar a miles de distancias sobre lo que ustedes vivieron no tiene mucho sentido. Pero hay un mito que dice que en Cuba la salud es de excelencia para todos. Y la pregunta es, si esto es así y desde que usted vive en Argentina, si puede hacer alguna comparación entre nuestro sistema de salud y el que existe en la isla. A ver, mire, cuando yo estoy hablando no de política, de valores, a medio Argentina le he hablado, sobre todo en áreas carenciadas, o sea, de valores, no de política ni anticastrista, es mi discurso. Siempre me preguntan eso. Bueno, lo que sucedió con mi centro y con otros centros es una muestra de lo que sucede con la salud. La salud pública cubana llega a todos los rincones del país, o sea, es universal, es innegable. Hay índices que dan y que son reales, como la mortalidad infantil. Hay otros índices que nadie controla y que yo, cuando no hay un control extragubernamental, nacional e internacional de índice, para mí no son confiables. Ahora, no hay otra modalidad de salud que no sea la pública. A mí me parece que todos los gobiernos, cualquiera que sea, tienen el deber elemental de garantizar un sistema de salud decoroso,
público y dejar las otras modalidades para que el que no quiera ser rehén de los políticos vayan a eso. ¿Y la educación, Hilda? Y la educación, además en este momento la salud se ha deteriorado mucho porque el gobierno se descuidó por lo menos en la estructura de los centros. Y la educación también, tampoco hay otra modalidad. O sea, de manera que tus hijos es también universal, llega a todas partes, tú te puedes graduar, hay carreras que no, que hay que tener confiabilidad política para graduarse de ello. Pero es una educación doctrinal. O sea, te están violando, por darte la salud, la educación pública, te están violando tus elementales derechos de padre, porque te lo educan marxista-leninista y puede ser que tú no quieras que tu hijo sea marxista-leninista, para ese lado. A ver, Jonathan, ahora que tenemos, Hilda, ¿cómo le va? No, quiero profundizar en esto que decía. Usted marcaba que el principal problema de la Revolución Cubana, o uno de los principales problemas, es la dependencia del liderazgo, ¿no? De los Castro, el personalismo, el centralismo, el liderazgo caudillista. Y con la muerte de Fidel, lo que ha trascendido en los diarios es que van a buscar liderazgos nuevos. Raúl va a tener 87 años para cuando termine su mandato y se está hablando de el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, y de Miguel Díaz-Canel. Me gustaría saber qué va a pasar cuando Raúl termine el mandato. A ver, ya todo está preparado, pero desde hace muchísimo tiempo. Ustedes no se pueden imaginar lo estratega que era Fidel Castro. Está todo preparado. Todo. O sea, el mismo grupo, que son de generaciones más jóvenes, no son del grupo histórico, que dirige, lo repito, las Fuerzas Armadas, dirige el partido, que es la máxima dirección del país, son también ministros y además son empresarios del área dolarizada, son las contrapartes de las inversiones extranjeras. Ese grupo pequeño dirige en Cuba. Y puede, o sea, yo dije cuando llegué, me preguntaban, digo, Fidel Castro puede morir ahora mismo, está todo preparado. Ustedes vieron, Raúl se va, está todo preparado. Yo no creo que quede Miguel Díaz-Canel. ¿Y hasta cuándo gobernó Fidel? ¿Hasta qué día? Fidel gobernó hasta poco antes de morir. Hasta poco antes de morir. Débora, una preguntita más, a ver. Usted dice que Fidel gobernó hasta poquitos días antes de morir. A mí, en esto que es lo importante, Raúl no tomó ni una sola decisión importante que Fidel no avalara. O sea, solo no decidió nada. No. Raúl. En absoluto. ¿Por qué las relaciones diplomáticas? Bueno, porque ellos han ido mutando. Lean la historia del régimen y verán las mutaciones que hay con el propio Fidel Castro. Ahora, Hilda, ¿qué pasa con la sociedad? Hilda, ¿cómo le va? Yo le quería preguntar qué pasa con la sociedad cubana. Usted recién hizo un análisis interesante de la psicología del líder, ¿no? Yo recuerdo cuando la visité en su casa en La Habana, que si bien había controles policiales, había por supuesto falta de libertad, los domos de seguridad en las esquinas, el control de la fuerza de seguridad, pero había un estado de sumisión también del pueblo. ¿A qué lo atribuye? ¿Al adoctrinamiento? A los años cuando del régimen, o al acompañamiento a lo mejor al régimen? Cuando quieran que le dé la conferencia, se las doy. Yo estudié inmediatamente de renunciar con un grupo de disidentes. ¿Qué nos pasa a los cubanos? Todavía lo estamos estudiando, fue un grupo muy serio y muy multiespecialista quien estudió ese problema. Le damos el nombre de daño antropológico. Tenemos un quebranto de la esencia como seres humanos. Los factores son muchísimos: el haber vivido sin libertad, el odio y el miedo como instrumento de gobierno, el no haber conocido otra cosa, la falta de esperanza. Y las manifestaciones del daño antropológico son complicadísimas: desesperanza, desinterés, despersonalización, falta de un proyecto de vida propio. O sea, yo doy la conferencia sobre eso, es muy interesante. Daño antropológico lo llamamos. Porque se ven pocos focos de rebeldía. O casi ninguno, los grupos disidentes nada más. Gracias por venir, doctora. Bueno, un gusto grande. ¿Cómo la está pasando en la Argentina, la familia? La familia es maravillosa, gracias a mi familia. Y la estoy pasando bien porque el pueblo argentino es encantador. Que su causa fue muy potente, ¿no? Intervino un papa, una presidenta. El pueblo argentino es muy bueno y yo estoy tratando de ayudar a los valores, ¿sabe? Del pueblo argentino. Eso me hace muy feliz. Conocer al pueblo, relacionarme con él. Así que, ¿y se extraña Cuba o es una etapa cerrada? Cada instante de mi vida. Además, yo estoy acá, pero hay una parte de mi corazón allá y yo estoy ayudando a los grupos que están luchando, en aquellos en cuya lucha yo confío, que son los que están trabajando con lo que Débora me preguntó. Exacto. Con el corazón del pueblo. Gracias por venir, doctora. Bueno.